Hey, ¿qué onda gente? Sé que casi no hablo en los vídeos, pero seré rápido con esto para que vean la historia que preparé en el vídeo. Estoy pensando en empezar a saludar a los que comenten, pa' que vean que no soy tan flojo ni tan huevón como anda diciendo por ahí a alguien. Así que ya saben, comenten si quieren su saludo en el próximo vídeo. Ahora sí, disfruten. Sí. Enfoque diferente. Charlie's Bar and Grill, Nueva York, 21 de septiembre de 2019. Hace 2 semanas, Star League de los Seven expresó dudas sobre sus creencias personales en la Believe Expo. Esta revelación coincidió con la impactante noticia de que había sido víctima de agresión sexual. Lois dio el informe con una sonrisa fija en el rostro mientras se movía con destreza para mirar a otra cámara en busca de un mejor ángulo, mientras la imagen de Starlight aparecía en la pantalla detrás de ella, junto a una serie de tweets de apoyo. Aunque comprendía a Annie y la consideraba increíblemente valiente, odiaba que su nuevo programa tuviera la historia intercalada entre Supers. ¿Quién lo viste mejor? Y Supers. Al servicio de una necesidad. Sin embargo, el programa se había vuelto más tolerable después de que los productores que antes le exigían vestir, hablar y actuar de cierta manera aparentemente desaparecieran y el vestuario volviera a la normalidad. Aunque la identidad de su agresor aún no se ha revelado públicamente, los reporteros acosan a nada menos que a Depp. Depp ha sido suspendido indefinidamente tras los sucesos de hace 3 años, en los que el miembro acuático de los Seven intentó robar un delfín. Los rumores surgieron tras la filtración de un memorando interno de Vogue que revelaba que Depp había sido despedido de los Seven debido a su creciente impopularidad y a un historial de quejas de mujeres con las que se ha encontrado. No puedo creerlo. Dije todo lo que tenía ahí arriba y solo se fijan en eso. Annie negó con la cabeza mientras volvía a la mesa donde Hughie, Clark y Lois se habían reunido para la noche de trivia. Lois, ese memorándum de Vogue, ¿cómo se filtró exactamente? La ironía de sus palabras quedó desmentida por una sonrisa al mirar a su novia. Lois asintió con picardía y se encogió de hombros mirando a Clark mientras tomaba un sorbo de cerveza. Annie arqueó una ceja al periodista, quien le guiñó un ojo cómplice, lo que provocó que Annie le sonriera. Lois empezaba a caerle bien. La mujer era todo lo que había imaginado en Maeve de niña. Sensata, firme como una roca y que no se dejaba pisotear por nadie. Oigan todos. Tenemos una tarjeta de regalo de Panera para ganar. Hughie intervino con una sonrisa al grupo reunido, recordándoles por qué los había invitado a la noche de trivia. Sin distracciones. Vamos. Lo tenemos. Annie sonrió ante el encanto juvenil de Hughie, mientras que Lois puso cara de juego al tomar el bolígrafo del equipo para escribir la respuesta. Sin embargo, aunque esbozó una sonrisa, Clark estaba en otra parte, ya que las últimas 2 semanas no habían mejorado su estado de ánimo en absoluto. Una encuesta reciente de Gallup reveló que el 73% de los estadounidenses apoyaba a Superman en el ejército y que la reacción al discurso de Homelander en la Believe Expo había recibido más apoyo del que la gente esperaba inicialmente. Todo esto se tradujo en el creciente problema de Clark, y la pregunta con la que luchaba era si el mundo se encaminaba hacia un lugar al que él simplemente no podía ir. ¿Iba su gente a un lugar al que él no podía seguir? Bien, aficionados a las trivias. Aquí está la primera pregunta de la noche, y es una maravilla. Comenzó Charlie, el anciano exmarine canoso que regentaba el bar, lo que hizo que Clark saliera de sus pensamientos por un momento. Antes de unirse a los Seven, ¿qué héroe lideró un equipo de búsqueda y rescate tras el terremoto de Northridge de 1995? Hughie miró a Annie, quien de repente pareció avergonzada, pues no tenía ni la menor idea de la respuesta, lo que provocó que una expresión de consternación se dibujara en su rostro. Dios mío. ¿No es tu trabajo saber esto? Lois? Annie se giró rápidamente hacia la reportera, quien tenía el rostro fruncido mientras intentaba pensar en la respuesta. Su lado competitivo se negaba a admitir la derrota. Creo que fue Technic. Respondió Lois sin mucha certeza, lo que hizo que Hughie se desanimara al saber la respuesta. Lamplighter, resonó la fuerte voz de Clark, salvando el día. La respuesta es Lamplighter. Gracias, sí. ¿Lo ves? Clark vino a ganar. Hughie sonrió y le dio una palmada en el hombro a Clark con una sonrisa, antes de estrecharle la mano con dolor, provocando la risa de la mesa. Me alegra ver que alguien se sabe sus curiosidades sobre superhéroes. Bueno, discúlpame por no tener todas las tarjetas coleccionables en perfecto estado como algunas personas, sonrió Annie a Clark, quien negó con la cabeza ante la traición. Espera, ¿coleccionaste todas las tarjetas coleccionables?
Ugie miró al súper musculoso a su lado y le costó imaginar que tuviera una afición tan nerdo-humana. Sí, creo que las coleccioné hasta los 13 años. Mi tía me las daba después de los eventos como recompensa. Trabajaba para Vogue, así que consiguió las primeras copias antes de que salieran a la venta. Se dibujó en su rostro al recordar uno de los pocos momentos destacados del trabajo de su tía durante su infancia. Las tenía, incluyendo dobles de Homelander. La mención de Homelander hizo que su sonrisa orgullosa desapareciera por un instante, lo que le valió una mirada preocupada de Lois y Annie. Sin embargo, antes de que pudieran decir nada, Charlie volvió a hablar, y su voz resonante obligó a todos a concentrarse. Pregunta 2. ¿Qué superhéroe salió con la ex Miss Estados Unidos y actual Miss Universo Lana Lang, y para obtener un punto extra, en qué año se separó la pareja? ¿Alguien tiene alguna idea? Creo que no conozco esta. Ugie frunció el ceño mientras intentaba encontrar información en su vasto conocimiento de superhéroes de la cultura pop, pero no encontraba nada. Annie se revolvió incómoda ante la pregunta, que no escapó a la atención de Lois. Clark dejó escapar un profundo suspiro, pasándose una mano por el pelo, pues su perfecta memoria le hizo estremecerse al evocar el recuerdo. -28 de julio de 2013, respondió Clark a la segunda parte de la pregunta, y Ugie se animó ante la posibilidad de que respondieran probablemente la pregunta más difícil de la noche. Genial, ¿y quién era el súper? Ugie se quedó callado al ver que Annie intentaba, sin mucha sutileza, indicarle que callara. No te preocupes, Annie. Clark miró a Annie, quien dejó de hacer señales con las manos a medias y pareció un poco avergonzada por su sonrisa incómoda. La persona en cuestión era, yo. Oh, Ugie abrió mucho los ojos ante la revelación, haciendo una pausa antes de mirar al súper alto con una sonrisa pícara. Entonces, Lana Lang, ¿eh? La pregunta de Ugie fue acompañada por un descarado levantamiento de cejas, lo que provocó un momento de sorpresa antes de que Clark empezara a reírse entre dientes. La tensión incómoda se evaporó de la mesa, reemplazada por un estallido de risas, que solo se duplicó cuando el empujón juguetón de Annie hizo que Ugie cayera de culo. El resto de la noche de trivia pasó volando mientras el grupo compartía platos de comida grasosa, jarras de cerveza e intercambiaba anécdotas durante toda la noche. Era casi el final de la noche cuando Ugie fue visto de repente por un amigo del instituto, lo que obligó al joven a disculparse a regañadientes y dirigirse al bar con su amigo. Mientras Ugie se acomodaba junto a la barra para hablar con su amigo y explicarle su reciente desaparición, Clark decidió que era hora de desahogarse. Me han ofrecido un puesto en los Seven, soltó, y luego se quedó en silencio mientras miraba la bebida en su mano, deseando por una vez que el alcohol lo adormeciera como a los demás, pero sabiendo que era imposible. Voy a reemplazar a Deep. Wow, fue la única respuesta de Annie, pues no sabía cómo sentirse ante la oferta. Su rostro permaneció impasible. No estaba segura de si debía sonreír o fruncir el ceño. ¿Y entonces? ¿Lo vas a aceptar? Lois hizo la pregunta que Annie había tenido miedo de hacer. La periodista no buscaba una noticia, sino su novio. No lo sé. Hay mucho en qué pensar. Necesito hablar con varias personas sobre esto antes de tomar una decisión, respondió Clark, sin expresar con palabras todas las eventualidades que le rondaban la cabeza, ni cómo no estaba disfrutando de las más probables. De todas formas, intentaré ver a Homelander más tarde para seguir con los hallazgos recientes. A ver qué tal va. Eso podría ser difícil. Annie intentó ser diplomática, pues odiaba ser la portadora de malas noticias, pero no quería que Clark perdiera el tiempo. Lo tienen a él y al resto de los Seven escribiendo un artículo biográfico, llamado Super en América. Trata sobre nuestra infancia y cosas así que podría no estar disponible por unos días. Genial, simplemente genial. El rostro de Clark se iluminó de ira mientras agarraba con tanta fuerza la jarra llena de cerveza que tenía en la mano que el vaso explotó. Oh, maldita sea, lo siento, lo siento. Clark se disculpó y rápidamente recogió las servilletas mientras intentaba limpiar el desastre que había causado, frunciendo el ceño por su propio descuido. Mientras Lois y Annie intentaban ayudar, la primera vio a la camarera que había estado observando a Clark salir de detrás de la barra con un botiquín de primeros auxilios y una toalla. Lois intentó moverse para despedir a la mujer, pero fue demasiado tarde, pues apareció de repente junto a Clark. Oh, has bebido demasiado, cariño, vamos, déjame ver. La camarera se interrumpió al tomarle la mano antes de que Clark pudiera protestar, y abrió los ojos de par en par al ver que estaba perfectamente bien.
Clark podría haber salido airoso de la situación si no hubiera sido por la cerveza que le había empapado la camisa lo suficiente como para mostrar la marca de la S de su traje. Dios mío. Eres Superman. La declaración de la mujer hizo que todo el bar se quedara en silencio mientras se apartaba de Clark como si al tocarlo se hubiera quemado, tropezando. Por instinto, Clark reaccionó con una velocidad sobrehumana, atrapándola antes de que cayera y provocando un silencio aún mayor en el bar. Abrió los ojos de par en par mientras observaba a su alrededor, esperando que por una vez su presencia no causara una estampida. No hubo tanta suerte. Antes incluso de que soltara a la mujer, la multitud estalló en vítores y aplausos mientras la gente se abalanzaba sobre él. Clark esbozó una sonrisa mientras se alejaba con destreza de sus amigos, sin perderlo de vista mientras se dirigía lentamente hacia la puerta trasera. Sin necesidad de decir ni hacer nada, Annie ya se había levantado y se había puesto en marcha, tomando la mano de Lois mientras se dirigían en dirección contraria. Recogieron a Hughie, que intentaba pagarles las bebidas, pero el dueño del bar simplemente lo despidió con una sonrisa de disculpa, ya que sus clientes habituales les habían arruinado la noche, así que ofrecer bebidas gratis era lo mínimo que podía hacer. Mientras salían del bar, Hughie aún podía oír el alboroto en el bar cuando Annie sacó su teléfono y abrió de inmediato una aplicación de viajes compartidos. ¿No deberíamos esperar a Clark?, preguntó, volviéndose hacia la barra. No, suspiró Annie con pesar y una sonrisa sombría. Esto pasa a veces, a menos que tenga que salir corriendo a salvar a la gente, se queda pegado dando abrazos y tomándose selfies durante una hora. ¿Esto pasa a menudo?, preguntó Hughie, esperando que no fuera parte de la rutina de su novia. Un poco. Es algo natural. Para mí, es más bien, mira, es Starlix. O Starlix, ¿podemos hacernos una foto? Nada grave, incluso después de unirme a los Seven, Annie se encogió de hombros, aunque le parecía molesto, al igual que a Clark, pero ya estaba acostumbrada. Pero él está en otro nivel. Cuando lo ven o lo reconocen, es básicamente un pequeño alboroto. Eso apesta. Hughie volvió a mirar hacia la barra, viendo nuevamente el lado negativo de la vida de Super, donde cuanto más conocía, menos atractivo le parecía. Sí, así es, asintió Annie y guardó el teléfono en el bolsillo antes de volverse hacia Lois, que se estaba poniendo el abrigo mientras el frío aire de septiembre la azotaba. ¿Quieres que te lleve? Tardará un poco. Gracias, pero voy a esperar a Clark. Lois sonrió ante la amable oferta de Annie antes de mirar a Hughie a los ojos. Vayan ustedes dos, los veo luego. Antiguo refugio de la CIA, centro de Nueva York, 22 de septiembre de 2019. Mientras Hughie echaba un vistazo rápido a su nuevo escondite, ubicado en un antiguo almacén semisubterráneo convertido en vivienda, no estaba seguro de si era bueno o malo acostumbrarse a la suciedad. Si bien la zona estaba más limpia que los lugares anteriores, empezaba a darse cuenta de que la característica recurrente de todos los escondites de Butcher era la suciedad y el deterioro. Esto se evidenciaba por el hecho de que la única zona realmente limpia era el escritorio y la pizarra que había construido y limpiado para poder presentar los hallazgos del equipo. Entonces, esto es lo que tenemos. Samaritan's Embrace, dirigida por Ezequiel pero financiada por Bout a través de una organización benéfica extranjera en Filipinas, que se envía a través de una empresa en Panamá, ha estado enviando el compuesto V a 53 hospitales seleccionados en todo el país desde 1971, señaló el mapa de que había dibujado, que mostraba la ubicación de todos los hospitales y las rutas de envío que usaba Bout. Lois ha descubierto que todos estos hospitales tienen clínicas de fertilidad asociadas que también reciben financiación de Bout. Han estado camuflando la vacuna V como una vacuna contra la polio para evadir los controles de la FDA. La fórmula básica es... Lois empezó a hablar, pero se quedó callada al ver a Kimiko, la ahora nombrada Female, entrar de repente y tomar un puñado de bolígrafos del escritorio de antes de desaparecer en una habitación contigua, que estas clínicas de fertilidad de Bout tienen exhaustivas verificaciones fisiológicas y de antecedentes ocultas en sus formularios y solicitudes. Cuando encuentran la combinación perfecta de mentalidad y situación financiera, se lanzan con el trato de su vida. Más bien como un maldito apretón de manos con el diablo, espetó Butcher, sacudiendo la cabeza ante la corrupción de Bout. Sí. Por lo que sé, Bout ha desarrollado un método de selección casi perfecto, respondió Lois, suspirando mientras señalaba la montaña de documentos y archivos que ella y habían descubierto. Cuando se equivocan, bueno, para que nadie se coma la comida, digamos que no dejan ninguna prueba.
Además, parece que la mayoría de los supers no saben nada de V, por lo que sé. Parte del control, creo. Entonces todos son solo niños drogados con esta porquería. Ugi aún no lograba asimilar la magnitud del problema al que se enfrentaban. ¿Qué pasa con Homelander? Interrumpió Butcher, llevándose la mano a la barbilla mientras evaluaba la evidencia que tenía delante. Homelander es un agujero negro. Nunca ha tenido un registro público y nunca lo tendrá, respondió rápidamente antes de que el pequeño suspiro de Lois se convirtiera en una pelea por la obsesión del hombre. Sin embargo, todos los demás super son ratas de laboratorio drogadas. Esta es la mierda que Raynor y sus colegas se van a comer a cucharadas. Butcher sonrió con picardía mientras recogía la muestra de V que habían conseguido. Atrapamos a Bob por poner en peligro a menores, tráfico de drogas, lavado de dinero y posiblemente el mayor fraude de la historia de Estados Unidos. Más te vale que así sea, porque nos hemos exigido mucho. Frenchie está quemado, hemos matado a un superhombre, hemos asaltado uno de sus laboratorios de drogas y mi hermana se está quedando sin casas seguras donde escondernos. Lois intervino, mirando fijamente a Butcher mientras seguía con la mirada a Ugie, que estaba absorto en los interminables dibujos de Kimiko. Si no conseguimos algo de influencia o protección, estamos jodidos. Y además, tenemos que lidiar con ese lío. Lois señaló a Kimiko, quien casi le había arrancado la mano a Ugie al tomar uno de sus dibujos desordenados, lo que hizo que el joven se tambaleara hacia atrás y subiera corriendo las escaleras para reunirse con los demás. Kimiko les dirigió a Ugie y luego a Lois una rápida mirada antes de volver a sus dibujos, indiferente a lo que se estaba discutiendo. Magnifique boté, ¿verdad? Deberíamos intentar descifrar a nuestra pequeña Lázaro. Todo esto es fantástico, pero no es una niña. Además, la inyectaron en un sótano, no en un hospital. Frenchie salió tan rápido en defensa de Female que Lois tuvo que contenerse para no poner los ojos en blanco. El hombre siempre era el campeón de las cosas perdidas y rotas. Y está el pequeño detalle de que resucitó cuando Noir intentó decapitarme. Bueno, la duendecilla salvaje de tus sueños no está precisamente dictando sus malditas memorias, Frenchie, replicó Butcher, con una visión más negativa de la protección que la de Lois. Sí, pero y yo tenemos un plan en marcha. Solo danos un día o dos para ver qué encontramos, insistió Frenchie, omitiendo mencionar que su idea implicaba usar al supertelépata Mesmer para leerle la mente. Bueno, déjame hablar con Raynor primero, pero estás quemado, así que cualquier trabajo de campo lo hará o no se hará. Tú, quédate aquí con el niño prodigio hasta que yo diga lo contrario, ¿entiendes? Butcher fulminó con la mirada a Frenchie mientras señalaba con el pulgar al super que ahora dibujaba en las paredes, lo que le valió un breve asentimiento de Frenchie. Bueno, entonces me voy. El anuncio de Butcher marcó el final de su pequeña reunión, lo que hizo que todos empezaran a recoger sus cosas. Ugie suspiró y agradeció a Dios en silencio que no le asignaran otra misión estúpidamente peligrosa y mortal. Entonces seguiré con Starlight, ¿de acuerdo? Preguntó mientras agarraba su abrigo. Su sonrisa se apagó al ver la mirada de Butcher. Su teléfono lleva casi 2 semanas estropeado. No sabrás nada de eso, ¿verdad? Preguntó Butcher, mirando fijamente a Ugie, lo que hizo que el hombre se moviera. No. Pero puedo comprobarlo. La voz se mantuvo firme esa vez, buen trabajo. La sala quedó en silencio mientras Butcher se quedaba mirando a Ugie unos instantes antes de negar con la cabeza. El hombre más alto simplemente agarró su abrigo y miró a Lois, quien sostuvo la mirada de Butcher antes de apartarla, sin querer involucrarse esta vez. Lois agarró su bolso y asintió con la cabeza antes de salir del escondite y regresar a su tapadera como reportera estrella que trabajaba para Vogue. Sabía lo que Butcher le iba a mostrar a Ugie, lo que iba a revelar, y aunque no le gustaba, Ugie merecía saber por qué Butcher estaba tan comprometido. También esperaba que eso le hiciera darse cuenta de lo que tenía y que necesitaba centrarse un poco más en construir una vida fuera de los boys. De acuerdo. ¿Vienes conmigo?, resopló Butcher mientras recogía su abrigo y su pistola. Tenemos que desviarnos un poco para que te quedes tranquilo. Ugie no pudo decir nada mientras Butcher pasaba junto a él, mirándolo con una expresión que le indicaba que aquello no era tema de discusión. Al tomar sus cosas, captó la mirada de le dedicó a Ugie una leve sonrisa y un firme asentimiento que lo tranquilizaron. Y les agradecemos su servicio, forzó Lois una sonrisa falsa mientras se reía levemente del chiste de su invitada, odiando cada segundo de la entrevista. Esa era Nubia, amigos, con su nuevo libro, Representation.
Heroines Journey. Soy Lois Lane y esto ha sido Austin Heroes. A continuación, mi buen amigo Cameron Coleman tiene un adelanto de la nueva película del Q, Black Noir, Insurrección. Así que estén atentos. Y corte. Dijo Terry mientras se desplomaba en su silla, suspirando ante el montón de porquería que le estaban sirviendo al público. Oye, Lois, me preguntaba si podrías presentarme a Superman. Nubia se quitó el micrófono del disfraz con naturalidad y le dedicó una sonrisa falsa mientras se acercaba como si fueran viejas amigas. Lo admiro desde hace años. Me encantaría conocerlo, y no me importa compartir. Se lo comentaré. Lois obligó a mantener la sonrisa en su rostro, aunque se le puso la piel de gallina. Su aparente aceptación hizo que la fingida sinceridad de Nubia se volviera coqueta, e incluso la indujo a la heroína a apretarle el muslo a Lois al levantarse y guiñarle un ojo. Lois mantuvo la sonrisa hasta que el supe desapareció, y exhaló el profundo y cálido suspiro que había estado conteniendo. Terry rió entre dientes al acercarse y dejar una taza de café frente a la mujer. La reportera, de mayor edad, levantó una petaca en señal de ofrecimiento, ante lo cual Lois simplemente negó con la cabeza. Aunque sentía que necesitaba un trago, necesitaba mantener la mente despejada últimamente. Terry entonces inició su habitual charla posterior al programa, que se centró principalmente en hablar sobre el nivel de audiencia, quién sería el siguiente invitado y qué quería Vogt en el siguiente segmento. En resumen, era todo lo que odiaba de su nuevo trabajo, y por mucho que lo intentara, Lois pudo ver el disgusto en sus ojos cuando le explicó los argumentos de la empresa. Estaban a punto de terminar cuando oyó vibrar su teléfono en el bolso que guardaba debajo del escritorio, lo que la obligó a contener el ceño fruncido, ya que el que sonaba era su teléfono desechable. Lo siento, Perry, tengo que atender esto, dijo Lois, saludando a su jefe con un gesto de la cabeza mientras tomaba el teléfono y se alejaba rápidamente de las cámaras y grabadoras esparcidas por el estudio. ¿No es un buen momento? ¿Qué pasa? Necesito que vengas a una casa, te acabo de enviar la dirección por mensaje. Butcher habló con su habitual tono desenfadado, pero Lois lo conocía desde hacía tiempo como para oír algo más. ¿Qué pasó? Susurró Lois, acercando el teléfono a su boca y moviéndose rápidamente hacia su camerino privado. Pasaron Frenchy y Dweedledee y Dweedledum trajeron a ese capullo de Mesmer para que le echara un vistazo a Female, gruñó Butcher antes de hacer una pausa y respirar hondo, pues odiaba lo que tenía que decir a continuación. Te necesito aquí, necesito que tengas la cabeza fría para ver esto. La mayoría asumiría que la declaración habría hecho que Lois sonriera triunfante, pero lo único que causó fue un escalofrío en la parte posterior de su columna. Cuando Butcher admitía que la necesitaba, generalmente significaba que la mierda estaba a punto de suceder. Llego en 20 minutos, no puedo tardar más, respondió Lois rápidamente, terminando la llamada antes de mirar el mensaje que Butcher acababa de enviar, memorizándolo antes de desarmar el teléfono y romper la tarjeta SIM. Para cuando Lois llegó, la sensación de malestar en el estómago aumentaba al llegar a la modesta casa en las afueras que ahora sabía que pertenecía al supe llamado Mesmer. Al salir del coche, se puso un par de guantes del bolso y se aseguró de que su póliza de seguridad estuviera bien guardada dentro. La mano de Lois se detuvo cuando estaba a punto de llamar a la puerta. La carcasa del timbre lateral le llamó la atención, y lo que vio le hizo hacer una mueca. Golpeó con fuerza los nudillos contra la puerta de madera mientras respiraba hondo para tranquilizarse ante lo que tenía que hacer. Fue quien abrió la puerta, y su sonrisa al ver a Lois desapareció al ver su rostro, lo que lo hizo apartarse. Lois no tardó en entrar a la sala justo a tiempo para ver a Mesmer sujetando la mano de Kimiko mientras Frenchy la sujetaba. Dio un paso hacia Mesmer, pero el brazo de Butcher la detuvo. El hombre más alto miró a Lois con los ojos entrecerrados. Entonces, ambos intercambiaron una mirada. Veo una jungla, ella es un soldado, resonó la voz de Mesmer mientras giraba la cabeza intentando ahondar en los recuerdos de Kimiko. ¿Hay una bandera? O algo así como un estandarte. Tiene una serpiente de 2 cabezas. ¿Una serpiente de 2 cabezas, así? ¿Con rayos rojos detrás? Butcher cruzó los brazos y señaló con las manos en dirección opuesta. Mesmer simplemente asintió en confirmación, lo que provocó que Lois y Butcher se miraran alarmados. ¿Qué significa eso? Preguntó Ugie, tenso al ver que la mano de Butcher subconscientemente se dirigía a su costado y se acercaba a su arma. Es el emblema del Ejército de Liberación de la Luz Brillante, Ugie, reveló Lois, sin apartar la mirada de Kimiko ahora que sabía quién era la mujer.
el grupo terrorista insurgente más violento y letal del sudeste asiático. Hacen de todo, desde secuestros y niños soldado hasta contrabando de opio y decapitaciones en vida. Carajo Frenchie, ¿sabes cómo elegirlos? Frenchie simplemente miró a Kimiko. Estaba a punto de preguntarle cuando vio la respuesta en sus ojos antes de que ella se alejara. Tardó unos instantes en calmarse de la sorpresa antes de estar listo para abordar el grave problema que había en la habitación. Mientras tanto, Lois le había traído a Mesmer un par de cervezas de su refrigerador para ayudar al supe a calmarse, sentándolo en su sofá mientras Ugie le daba a Kimiko unos bolígrafos y papel para dibujar. Frenchie se rascó la nuca con frustración. Debe haber algo más. No puede ser una terrorista. Sí, bueno, solo tienes que mantenerla bajo control, replicó Butcher, con la sangre hirviendo en la sangre y resistiendo cada instinto de su cuerpo para acabar con la super en ese preciso instante. Bueno, entonces introducen a una recluta extremista de primera y luego la inyectan con compuesto empezó a encajar las piezas en su cabeza, negando con la cabeza ante el diabólico plan. Lois captó a dónde quería llegar. Luego la liberan para sembrar el caos, terminó la frase. Un plan bastante ingenioso que alguien en Vogt había urdido. Espera. ¿Por qué Vogt les daría el compuesto V a terroristas? Ugie, con su limitada experiencia en el mundo del espionaje y los asuntos más complicados, no logró atar cabos. Porque no se trata del caos. Se trata de quien lo detiene, explicó Lois, con una mueca de nuevo en el rostro, al sentir la bilis en la garganta ante el plan de Vogt. Vogt necesita a los superhéroes en el ejército para dominar la situación. A pesar de su reciente éxito, aún no lo han conseguido, Homelander está aterrorizando a la gente y hay suficientes personas cuerdas en el ejército para contraatacar. Entonces, ¿qué necesitan? Un maldito coco, para asustar a esos cabrones y que corran con papá, respondió Butcher con una burla mientras lo hacía. Se impresionaría si no odiara tanto a Vogt. Entonces, la siguiente parada es el maldito sargento Homelander. Hay que dejar entrar a esos cabrones al ejército ya. Esos cabrones están creando supervillanos. Dios sabe cuántos hay. Mierda, maldijo Ugie mientras sentía que su mundo cambiaba nuevamente, los supers corruptos eran suficientes, pero un mundo con supervillanos reales no era uno en el que quisiera vivir. No, escúchame, ¿ok? Quizás eso es lo que quieren que sea, intervino Frenchie, acercándose a Kimiko y señalándola. Pero ella no es así. No es lo que quiere. Y tú lo sabes. ¿Cierto, porque te dobla la maldita oreja? Replicó Butcher con desdén, mirando fijamente a Frenchie. Me salvó la vida. No está mal. Solo quiere irse a casa, Frenchie avanzó, interponiéndose entre Butcher y Kimiko mientras la tensión aumentaba en la habitación. Es una maldita super, igual que las demás. Butcher se frotó las manos con incredulidad al ver que le estaban dando la espalda por intentar acabar con una terrorista super. ¿Cuántas veces tengo que decirlo, eh? El argumento de Frenchie se ahogó en su garganta, pues sabía que no tenía forma de rebatir el argumento de su jefe. Antes de que Butcher pudiera registrar su triunfo, Frenchie se dio la vuelta y tomó la mano de Kimiko. Moncoeur, sé que me entiendes, Frenchie la miró a los ojos, suplicándole que le diera una señal de que tenía razón. Por favor. Por favor. Diles quién eres. Diles lo que veo. Kimiko miró a Frenchie a los ojos por un instante antes de levantarse, lo que provocó que Butcher, por reflejo, se dirigiera a su arma. La pequeña mujer asiática se acercó a Butcher, quien la miró fijamente, con la mano apretada en el gatillo. Sin embargo, en lugar de atacar a Butcher, lo apartó de repente y se arrodilló de nuevo frente a Mesmer, obligándolo a tomar la mano. Mesmer se detuvo unos segundos antes de hacer una mueca al sentir los recuerdos y pensamientos de Kimiko inundar su mente. Los dibujos son, palmeras frente a la luna. Es donde creció. Mataron a sus padres. Los secuestraron a ella y a su hermano. Los obligaron a ser soldados. La voz de Mesmer se suavizó al sentir el dolor y la angustia de la vida de la mujer que lo atravesaban, obligándolo a soltar su mano. Solo quiere regresar y sacar a su hermano de allí. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban lo sucedido, pero también esperaban que Butcher volviera a hablar. El alto inglés miró a y luego a Lois, quienes le hicieron un pequeño gesto de asentimiento, lo que le hizo suspirar. De acuerdo, puede quedarse, dijo finalmente Butcher, mostrando claramente su descontento. Llévenla de vuelta a la casa segura. Tenemos suficiente para convencer a los federales, así que iré a ver a Raynor.
Genial, pero antes de irnos, dijo Lois con una repentina sonrisa mientras se giraba y se acercaba a Mesmer, obligando a Kimiko a apartarse. Solo quería decirte que soy una gran admiradora, Mesmer, y quiero agradecerte de verdad toda tu ayuda. La declaración de Lois pilló al súper desprevenido, al igual que su tono excesivamente amable, su mirada cálida y la mano enguantada que le ofrecía mientras la otra se deslizaba en su bolso sobre el hombro. Su mente se detuvo por un instante, pues podría jurar que incluso estaba meneando la cadera sugestivamente al acercarse. Tragó saliva y se levantó rápidamente para tomar la mano que le ofrecía, maldiciendo levemente que el ligero guante de invierno de cuero le impidiera interpretarla. Oh. Qué bien, de nada, bang. Los últimos pensamientos de Mesmer fueron de alarma al sentir algo frío presionando los pliegues de grasa bajo su barbilla, y luego un momento de dolor antes de que se volviera negro. Ugie se estremeció al oír el sonido y el fogonazo frente a él. Tardó un segundo en comprender lo sucedido. Mesmer se tambaleó un instante antes de tambalearse hacia atrás y desplomarse en el suelo. El cerebro del supe se esparció por las cortinas cerradas, creando un desastre espantoso a medida que más sangre manaba del agujero abierto en la parte superior de su cabeza. Lois se quedó quieta un segundo antes de exhalar. Luego, con calma, rodeó al hombre muerto, quitándole el arma de la mano y presionándola de Mesmer alrededor de la empuñadura y el gatillo para asegurarse de que tenía sus huellas antes de dejarla caer bruscamente al suelo. ¡Mierda! Lois, ¿qué demonios igual? Gritó corriendo hacia la escena, pero se detuvo sabiendo que no podía hacer nada. Teníamos un trato con ese tipo. Se habría callado. Solo era un padre que quería ver a su hija. Hay una cámara en el maldito timbre, Milk. Lois interrumpió al hombre mientras se levantaba y empezaba a evaluar la escena para asegurarse de que pareciera la de un suicidio. El bastardo nos tenía a todos en la cara e iba a ir a Boux. ¿No lo sabes?, replicó perdiendo parte de la ira al escuchar la explicación de Lois. Sí, de hecho. A menos que olvides que es mi trabajo. Obtener información y saber cómo actuarán los supers. Lois se apartó, satisfecha con su trabajo, antes de acercarse al teléfono de Mesmer, tomarlo y usar la huella del muerto para acceder. Y si me hubieras llamado, te habría dicho que Mesmer es, o mejor dicho, era, un imbécil egocéntrico y holgazán. Nunca luchó por la custodia de su hijo. Lo único que hizo en los últimos 10 años fue presionar a Boux para que volviera a la nómina, lo que significa que solo le importaba ser el centro de atención. Por eso nunca recurrimos a él antes. Era demasiado arriesgado. Lane, ¿lo tienes todo bajo control? La voz firme de Butcher interrumpió a quien había abierto la boca para continuar la discusión, pero una mirada firme de Butcher lo detuvo. Sí, solo publico una nota de suicidio en su cuenta de Twitter y luego borraré la cámara de la puerta y las grabaciones nuestras, respondió Lois, con su actitud fría e indiferente, haciendo que Ugie se estremeciera mientras la veía trabajar. Si a eso le sumamos que era un conocido recluso y las cervezas que le hice beber, la policía lo acusará de suicidio en menos de 5 minutos. El arma no está registrada, pero llamaré a mi hermana y ella creará un rastro que lo lleve hasta él. Así que estamos bien, pero la próxima vez, si vas a usar un súper, por favor, llámame, ¿ok? Me aseguraré de que lo hagan, Butcher respondió poniéndose el abrigo mientras miraba a los chicos. Y Frenchy no lo miraban a los ojos. No se metan en líos, cabrones, mientras voy a convencer a los federales de que encuentren agallas. ¿Creen que podrán con eso? Torre 7, Departamento de Análisis Criminal, 22 de septiembre de 2019. ¿Esto es todo lo que tienen? Preguntó Clark a Train y Noir mientras revisaba en una sala privada los archivos, fotos e información que le habían proporcionado. La trama giraba principalmente en torno a un hombre, aparentemente de nacionalidad francesa, que tenía una lista de alias, identificaciones falsas y escondites casi tan larga como la capa de Clark. Sin embargo, la imagen que captó su atención fue la que mostraba a la heroína, Popclaw, siendo confrontada por dos individuos, uno el francés y el otro de espaldas a la cámara. La mirada de Clark se posó principalmente en el cadáver, pero también en el hombre corpulento cuyo rostro estaba oculto, alguien cuya complexión Clark sabía haber visto antes. No hacía falta ser un genio para descifrar la escena. Popclaw había matado accidentalmente a alguien y estas personas habían aparecido para chantajearla. Sí, Homelander dijo que teníamos que mostrarte todo esto cuando llegaras, respondió a Train. Aunque su rostro estaba tranquilo, Clark pudo oír cómo el latido irregular del corazón del hombre se aceleraba ligeramente, mostrando su descontento.
Sin embargo, lo único que conseguimos es que ese tipo tenía 34 direcciones, y nada más que estos alias. También vi a un tipo delgado y pálido y a un negro con perilla entrando al apartamento de CH, Popclaw. El bosque detrás de los árboles, suspiró Clark mientras negaba con la cabeza. Incluso mirando los datos limitados que los Seven habían reunido, ya podía deducir un hecho importante sobre este francés que se habían perdido. ¿Qué carajo significa eso? Atrain le lanzó a Clark una mirada desconcertada y luego miró a Noir, quien simplemente se encogió de hombros ante la declaración del hombre. ¿Significa que no puedes ver lo obvio que tienes delante? Clark suspiró mientras tomaba un blog y empezaba a escribir un algoritmo. Su mano se volvió borrosa mientras la pantalla en la pared se convertía en un flujo de código. ¿Cuál es? Espetó a Train sin ocultar la mueca mientras miraba fijamente a través de sus gafas de sol, odiando tener que lidiar con ese capullo pretencioso. ¿Este hombre trabajó para el gobierno en algún momento?, respondió Clark sin mirar a ninguno de los superhéroes con los que se veía obligado a colaborar para rastrear a un equipo involucrado en un asesinato y chantaje. Sus alias son demasiado buenos, y varios de ellos tienen antecedentes completos. Eso solo se consigue con la ayuda del gobierno. Ahora, y no quiero ser grosero, por favor, váyanse. ¿Qué? ¿Por qué demonios deberíamos? Atrain se giró hacia Clark con una expresión de ira en el rostro. ¿Y quién carajo te crees que eres para venir aquí a darme órdenes? ¿Y qué demonios es eso en la pantalla? Para responder a sus preguntas en orden. Dije que, por favor, se fueran, me están haciendo perder el tiempo y su presencia me irrita. Soy Superman, puedo darles órdenes porque Homelander me puso al mando. Y, por último, ese es un algoritmo diseñado para buscar a este hombre y a las personas relacionadas con él usando los parámetros que tenemos, Clark respondió escribiendo más rápido mientras iniciaba el algoritmo dentro de la computadora central de Vogue, y lo ramificaba a todas las cámaras a las que tenían acceso. Esto revisará todo a lo que Vogue está conectado y nos proporcionará las identidades del grupo con el que estamos tratando. Atrain intentó avanzar, pero Noir lo detuvo, poniendo una mano en el hombro del velocista y negando firmemente con la cabeza. Atrain miró a Clark con enojo antes de girarse y dirigirse a la puerta, seguido de cerca por Noir, quien simplemente echó un vistazo a la habitación antes de darse la vuelta para marcharse también. Atrain, también tendré que hablar con Popclaw en algún momento. La voz de Clark hizo que el velocista se detuviera y mirara al superhéroe rojo, azul y dorado, apretando los dientes mientras Clark lo miraba con ojos de acero. También, te haría revisar ese corazón. Clark no obtuvo respuesta, ya que el velocista se burló de él y desapareció como un rayo, ganándose un suspiro y una negación de cabeza tanto de Noir como de Clark. El silencioso ninja echó un último vistazo a la pantalla y se dio la vuelta en silencio, dejando a Clark solo. Clark apenas notó su desaparición, pues en realidad había estado intentando ignorar que estaba en Vogue trabajando en esto para los Seven. Estaba concentrado en que había un asesino, o como resultó ser, asesinos sueltos que habían asesinado a un supe y probablemente estaban buscando a otros. La imagen de Annie cruzó su mente junto con la de los pocos héroes que Clark había conocido y que sabía que eran personas decentes, aunque esa lista apenas iba más allá de Annie y la tía Sis, junto con sus protegidos. Sin embargo, le costaba concentrarse únicamente en ese hecho debido a la naturaleza de la víctima. Translucent siempre había tenido oscuros rumores sobre él, más que sobre el resto de los Seven, debido a las numerosas acusaciones de acoso y mirón. Sus recientes conversaciones con Homelander también le rondaban la cabeza, lo que le hacía plantearse si quería o no participar en la búsqueda del asesino de Translucent. Frunció el ceño mientras miraba la pantalla y se preguntaba si debía apagar el programa, al menos hasta que volviera a hablar con el líder de los Seven. ¿Parecías enojado? Clark giró la cabeza hacia la puerta y vio a Maeve apoyada en el marco con los brazos cruzados. ¿Quieres compartir? Hola, Maeve. No, no estoy enojado, sino más bien en conflicto, suspiró él mientras dejaba el bloque en sus manos, dejando que el algoritmo que había creado hiciera su magia. Por favor, creo que nos conocemos lo suficiente como para dejar de hablar de cómics, ¿verdad, Clark? Llámame Maggie. Maeve le dedicó una sonrisa burlona mientras entraba en el laboratorio de análisis privado, asegurándose de que la puerta se cerrara tras ella. Noir me dijo que estabas ayudando con lo de Translucent. ¿Encontraste algo? ¿Noir te lo contó? Clark arqueó una ceja ante la declaración.
Había examinado disimuladamente al supe vestido de negro y dudaba que el hombre pudiera escribir con claridad con sus heridas craneales, y mucho menos hablar. En una figura retórica, hizo un dibujo Y. Bueno, hizo ese gesto de inclinar la cabeza, intentó explicar Maeve, pues le costaba explicar las singulares habilidades comunicativas de Noir. Pero no creas que no me di cuenta. No respondiste a mi pregunta. ¿Encontraste algo? En realidad no, solo un poco más de detalle sobre lo que tu equipo ya tenía. Clark suspiró mientras señalaba la mesa llena de papeles y archivos que los Seven habían encontrado sobre las personas aparentemente relacionadas con la muerte de Translucent. Acabo de crear un algoritmo que buscará en todas las bases de datos y cámaras conectadas a las que tenemos acceso. Puede que tarde un día o dos, pero deberíamos conseguir algunos nombres y rostros. Puedes hacer cosas así. Maeve abrió mucho los ojos al ver la pantalla, que ya no estaba llena de código, sino que mostraba múltiples archivos y grabaciones de cámaras que se estaban buscando. ¿Solo hacer números y encontrar a alguien? Es un poco más complicado, ya que necesito ciertos parámetros. Tamaño aproximado, peso, edad relativa, etnia y al menos 2 lugares que sepa que han visitado para crear puntos de partida. También puede ser útil conocer su forma de andar y su voz. Intentó simplificar el programa increíblemente complejo que acababa de crear, pero se detuvo al ver que había perdido por completo a Maeve, que lo miraba con los ojos muy abiertos. Pero, dicho de forma sencilla, sí, puedo conseguir que una computadora encuentre a alguien. Todos dejan huella o aparecen en la cámara. Solo hay que saber qué buscar. Maeve guardó silencio unos instantes mientras miraba la pantalla y luego de nuevo a Clark. Cada vez que lo miraba, sentía una chispa, algo que años de estar en Bough habían sofocado, pero que por alguna razón él y Starlight estaban provocando. Esa era la razón principal por la que había vuelto a hablar con Elena después de años evitándola. En aquel momento se había creído loca y se había preguntado por qué lo hacía, pero estando con Clark, allí, ahora, sabía por qué. Quería ser mejor, necesitaba ser mejor, y su corazón la había impulsado a correr como una idiota hacia Lena, intentando demostrarle a la única persona que le importaba que era buena persona. «Sabes que en realidad no le importa», dijo Maeve en voz alta antes de que sus dudas y su cerebro pudieran apagarla. La chispa en su pecho exigía que dijera algo antes de que fuera demasiado tarde. «¿Quién?», preguntó, girándose para mirar a Maeve de frente. Entonces sintió un nudo en el estómago al saber a quién se refería. ¿Sabes quién, Homelander? Le importa un bledo que Translucent esté muerto, solo le preocupa que pueda afectar a los Seven y a su imagen, afirmó Maeve, respirando hondo mientras seguía adelante. Es un monstruo, Clark. No es más que un ególatra egocéntrico que destruye todo lo que se le cruza en el camino. Ha hecho cosas terribles, y también me ha obligado a hacer algunas. Ha matado, asesinado y violado a la fuerza agente. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación por unos instantes después de que Maeve revelara el peso que la había oprimido durante años. De repente, sintió un escalofrío en el corazón, presa del pánico por lo que acababa de decir. Acababa de romper la regla silenciosa de Bough, aquella que te hacía morir a ti y a tus seres queridos. No hables de Homelander. ¿Cuánto tiempo? La voz tranquila de Clark hizo que el corazón se le quitara de encima al mirar sus claros y reconfortantes ojos azules. ¿Cuánto tiempo lleva así? Desde que lo conozco, al principio no era tan malo, era rudo y un poco torpe, pero tenía esperanza. Maeve no pudo evitar ablandarse al recordar al joven Homelander, aquel que a veces parecía querer cambiar el mundo de verdad. Entonces la gente empezó a venerar el suelo que pisaba, y todo lo bueno que había en él murió. Fue entonces cuando empezaron las cosas jodidas. No puedes decírselo, Clark. Si lo sabe, lo perderá. Los matará a todos, carajo. El pánico de Maeve era evidente incluso sin sus sentidos, pero con ellos, podía percibir que la mujer, de fuerza sobrehumana y a prueba de balas, estaba realmente aterrorizada. Su pecho latía tan fuerte que incluso temió un infarto, y su amígdala, la sección del cerebro que controla el miedo, se iluminó como un árbol de Navidad. No lo haré, lo prometo, respondió Clark, dejando escapar un profundo suspiro mientras asimilaba la noticia con una calma inquietante para Maeve, lo que la hizo sospechar que Clark sabía o sospechaba más de lo que dejaba entrever. Me han ofrecido un puesto en los Seven, Maggie. ¿Vas a tomarlo? Eso depende de la respuesta a esta pregunta. Clark miró a Maeve directamente a los ojos con tanta atención que la mujer más alta se retorció un poco bajo su mirada. Si me uniera, ¿podría mantener a la gente a salvo?
Maeve se quedó paralizada ante la pregunta, pues sabía lo que Clark realmente preguntaba. ¿Podría controlar a Homelander? ¿Podría rehabilitarlo o al menos evitar que matara a todos hasta que se le ocurriera una idea mejor? No lo sé. Ok, Clark suspiró mientras volvía a mirar la pantalla que buscaba a sus objetivos. Encontraremos a los que consiguieron Translucent y luego partiremos de ahí. ¿Dónde está ahora? Está terminando este rollo biográfico con Stillwell ya en el sur. Maeve dejó escapar un suspiro mientras intentaba controlar su respiración, al darse cuenta de lo que podría haber provocado. Jonathan entró en el granero al anochecer, solo para revisar el motor del viejo tractor por segunda vez esa semana. No necesitaba hacer el trabajo, ya que la granja funcionaba sola últimamente, pero quería mantenerse ocupado, ya que tenía demasiado tiempo libre. Dejó escapar un suspiro, pues sabía que Marta lo regañaría si descubría que se estaba exigiendo de nuevo. Su reciente revisión no había ido muy bien y eso la tenía preocupada. Sin embargo, lo que ella desconocía no le haría daño. Amaba profundamente a su esposa, pero ella se preocupaba demasiado. Mientras dejaba la caja de herramientas en el banco de trabajo, recordó que su padre, Arim, había trabajado de sol a sol durante años fumando como un maniquí, comiendo tocino 3 veces al día y bebiendo como un pez, y que había vivido hasta los 80. Un pequeño ruido encima de él le hizo mirar hacia las vigas, sobre las cuales se encontraba el antiguo escondite de su hijo. Estaba a punto de ignorarlo hasta que lo volvió a oír. Jonathan era rápido. De vez en cuando había algún idiota husmeando en la granja, y la mayoría de las veces era algún fanático o periodista estúpido mirando las cosas de su hijo. Malditos cazadores de recuerdos. Al llegar a lo alto de la escalera que conducía al pajar reformado, se detuvo en seco. En lugar de un aficionado o un periodista, lo recibió un hombre alto y rubio con una bandera estadounidense como capa. Homelander se quedó paralizado mientras contemplaba el viejo escritorio de Clark, devorando con la mirada las felices fotografías y los recuerdos de la infancia. Una mano enguantada se movió entonces para recoger el recuerdo más preciado de la infancia de Clark. La pelota de béisbol que había bateado a través de la ciudad a los 7 años, la que Jonathan había pasado 3 días buscando. Entonces, ¿a Clark le gustaba el béisbol de niño? Preguntó Homelander con dulzura, girándose para mirar a Jonathan mientras este volvía a dejar la pelota en el suelo y volvía a flotar en el aire. Jonathan se vio obligado a bajar de la escalera mientras Homelander regresaba al suelo del granero, observando la zona. Un miedo gélido empezó a crecer en las entrañas de Jonathan. Aunque nunca se lo contó a Clark, Mary le había advertido años atrás sobre este hombre. Todavía lo hace, vemos el partido inaugural de los Hayhawks todos los años, respondió Jonathan, mientras su mirada iba de Homelander a la puerta del granero que conducía a su casa. Debió ser bonito. Llevar a tu hijo a ver un partido de béisbol. ¿Qué se siente? Preguntó Homelander entre dientes, ignorando el latido acelerado e irregular del hombre que lo seguía mientras observaba la granja. El paisaje parecía un cuadro de Norman Rockwell, casi burlándose de él con su perfección. Bueno, es indescriptible. La sincera respuesta de Jonathan hizo que Homelander frunciera el ceño al no poder satisfacer su deseo de conocimiento. Inténtalo, presionó Homelander, girándose y con voz amenazante, pero, para su alarma, el hombre frente a él no se encogió. ¿Qué quieres? Preguntó Jonathan, con voz también enérgica mientras miraba fijamente al hombre que su cuñada le había dicho durante años que podría ser una amenaza para su hijo. ¿Qué quiero? Se burló con incredulidad, con la rabia del día hirviendo en su interior, recordando la casa falsa, las fotos falsas, los recuerdos falsos y la maldita manta que le habían tirado encima, la misma mierda sin sentido durante horas y horas como si nunca fuera a acabar. Quiero saber por qué mi hijo tuvo esta patética excusa de infancia, en el maldito Ixville, en lugar de aprender de mí. ¿Tu hijo? Jonathan quedó desconcertado por la declaración de Homelander hasta que comprendió lo que decía el hombre. ¿Te refieres a Clark, mi hijo? ¿Eso es lo que te dices a ti mismo? Homelander miró con disgusto a la débil criatura frente a él. ¿Cómo había criado este gusano a Superman? Sé la verdad. Mírense, ¿alguien comparado con él? No tienen nada en común. ¿Cuánto les pagó Boog? ¿Qué les prometieron? ¿Fama, riqueza, poder? No tengo ni idea de lo que crees saber, pero Clark es mi hijo y punto. Jonathan miró fijamente al super y negó con la cabeza, sintiéndose demasiado viejo y cansado para seguirle el juego. Creo que es hora de que te vayas. No me iré hasta que me digas quién me robó a mi hijo. ¿Fue Stillwell? ¿Ese viejo cabrón de Vogelbaum?
Homelander se adelantó y miró fijamente a Jonathan, quien, para su creciente furia, seguía sin sentirse amenazado. Voy a decir esto una última vez. Tienes que ir, Tack. Jonathan no terminó la frase, ya que de repente se encontró colgando del suelo con las manos de Homelander alrededor de su garganta. ¿Crees que puedes darme órdenes, viejo de mierda? Siseó Homelander mientras levantaba a Jonathan del suelo por el cuello, sin apretarlo en ningún momento, pues quería que el idiota arrugado supiera quién mandaba y finalmente mostrara algo de pánico. Voy a recuperar todo lo que merezco, todo lo que Boog me arrebató, empezando por mi hijo. Voy a demostrarle que podemos hacer lo que queramos. ¿Me oyes? Jonathan luchó por respirar un momento y de repente se convulsionó en las manos de Homelander antes de agarrarle el pecho. La acción sorprendió al superhombre que soltó al anciano. Su oído finalmente lo registró. El corazón de Jonathan, que ya había sido elevado por el trabajo y la alarma al ver a Homelander, latía erráticamente. Necesito, mi. Jonathan se tambaleó mientras intentaba moverse, primero hacia su chaqueta colgada junto a la puerta y luego hacia Homelander mientras sentía que su corazón se detenía lentamente. Homelander, en lugar de atraparlo, se hizo a un lado, haciendo que el anciano granjero se desplomara en el suelo, tosiendo y agarrándose el pecho. Homelander se quedó mirando con la mirada perdida, con desprecio, mientras Jonathan usaba todas sus fuerzas, cada vez más débiles, para intentar arrastrarse hasta su casa, sin éxito. El patético forcejeo solo hizo que Homelander sintiera aún más asco por el gusano a sus pies. ¿Era este realmente el hombre que Boog había elegido para ser el padre de Clark? ¿Para criar a uno de los seres más grandes del mundo? ¿Un frágil y viejo granjero en lugar de él? ¿Jonathan? La voz de Marta hizo que Jonathan detuviera sus movimientos mientras el pánico lo invadía, causando más agonía en su pecho. Marta. ¿Qué le haría Homelander a Marta? No podía permitir que lastimara a su esposa. Con un esfuerzo titánico, logró girar la cabeza para ver dónde estaba Homelander, dispuesto a suplicar con su último aliento que la dejaran en paz. Pero al levantar la vista, solo vio un granero vacío y ninguna señal de que Homelander hubiera estado allí. Con las energías agotadas, Jonathan se desplomó sintiendo que su corazón finalmente se detenía. A medida que su mundo se oscurecía, su preocupación y pánico parecieron desvanecerse como la nieve al encontrarse con los primeros rayos cálidos de la primavera. Una luz lo envolvía, un resplandor cálido y protector, y sintió que la fuerza de la juventud regresaba a sus extremidades. También podía oír algo que lo llamaba a lo lejos. Era una voz que no había oído desde pequeño, un par de voces, de hecho, que lo llamaban a casa. Jonathan, te juro que si estás aquí trabajando en ese tractor tuyo, voy a... Marta salió al frío aire de septiembre en camisón, lista para regañar a su esposo por su insensatez, pero se detuvo al llegar a las puertas del granero. Su mundo se derrumbó. Jonathan. Dios mío, Jonathan. Marta corrió al lado de su esposo, con las manos sobre su cuerpo inmóvil. La realidad no tardó en golpearlo, lo que le permitió tumbarlo boca arriba y acunarlo lo mejor que pudo. Su rostro palideció al igual que el de su esposo al ver su pecho completamente inmóvil y su piel fría como el hielo. ¿Jonathan? Susurró la pregunta suavemente mientras lo empujaba ligeramente, intentando mirarlo a los ojos, pero sin éxito, ya que su cabeza se apartó de ella, provocando que las lágrimas comenzaran a fluir. Jonathan. Shirley. El funeral de un buen hombre. Smallville, Kansas, 25 de septiembre de 2019. Annie se removió al despertar. Se sentía cálida y contenta, algo que no había sentido en mucho tiempo. Al darse la vuelta, pasando de lado a boca arriba, vio la fuente de su reciente alegría. Hugh Campbell. Pasó unos instantes simplemente observando al hombre dormido antes de finalmente decidir levantarse y vestirse, pues aunque lo único que deseaba era tener otra ronda con él, necesitaban irse. Ese pensamiento le provocó una punzada de arrepentimiento. Amaba a Hugh y nunca se arrepentiría de pasar tiempo con él, pero se sentía culpable por ser tan feliz a pesar de la triste ocasión. Cuando Clark la llamó hace unos días, Annie se sintió devastada al enterarse de la muerte de su padre. Aunque era más consciente que otros de la mala salud de Jonathan Kent, nunca se imaginó que moriría. Para Annie, Pa Kent era muy parecido a su hijo. Un hombre excepcional, tan incorruptible y moral que parecía sacado de un cuento popular o un cómic. Sin embargo, el padre no era el hijo, y por eso se vio en la indeseable situación de asistir a su funeral. Mientras se ponía un sencillo vestido negro, miró por la ventana de invitados de la habitación de invitados de la familia Kent y vio algo que la conmovió profundamente.
Ugie y ella habían llegado tarde la noche anterior, pero ya entonces la gente había estado llegando para darle el pésame a Marta. Parecía que todo el pueblo y los condados vecinos habían acudido. Cruzó la mirada con Ugie, le dedicó a su novio una pequeña sonrisa y abrió la boca para hablar, pero la interrumpieron unos golpes en la puerta. Espero que estén todos bien, dijo Marta mientras abría la puerta con suavidad, trayendo una bandeja con 2 tazas de café fuerte y galletas. Preparé café y el desayuno está en la mesa. No sé cómo lo tomaron, así que también tengo leche y azúcar. Oh, Marta, no hacía falta que hicieras eso. Annie corrió rápidamente hacia la viuda McKent, quien parecía tener problemas con la bandeja y parecía haber envejecido casi una década en los últimos días. Mi hijo Nathan se estaría revolviendo en su tumba si no mantuviera la reputación de la familia Kent. Le dedicó a Annie una sonrisa que conmovió profundamente a la joven, que no pudo evitar llorar. Oh, mira lo que has hecho, te has puesto tan nerviosa con un café. Es maravilloso, gracias, dijo Ugie, tomando la bandeja de la dulce anciana y dejándola sobre la pequeña cómoda de la habitación. ¿Necesita ayuda? ¡Qué chico tan amable! Marta le dio una palmadita en el hombro a Ugie mientras volvía cojeando hacia la puerta. La pérdida de su esposo la había afectado, sin duda, más de lo que admitiría. Lo último que necesito ahora mismo es más ayuda. No he recibido más que ayuda estos últimos días. Relájense y déjenme sentirme útil, ¿me oyen? Lo haré, señora Kent. Annie le dio a la mujer una sonrisa y un gesto de asentimiento, sabiendo que no debía discutir con ella, lo que le valió un gesto de asentimiento apreciativo mientras salía de la habitación. Ahora veo de dónde lo saca Clark, bromeó Ugie en un tono ligeramente serio, mientras rápidamente preparaba el café de Annie como a ella le gustaba, mirando hacia la puerta por la que Marta acababa de salir. No tienes ni idea, sonrió Annie al recordar al padre de Clark. Jonathan, el padre de Clark, era una fuerza de la naturaleza. Era testarudo, inquebrantable y griega. El hombre más honesto y sensato que he conocido. Parece que era un gran hombre, sonrió Ugie, pensando que no debería sorprenderle que describieran al padre de Clark de otra manera. Era mejor. Annie tomó un sorbo de café y se dirigió a la puerta, deseando reunirse con Marta abajo. Era bueno. Mientras Ugie bajaba las escaleras de la casa de la familia Kent, observaba las paredes llenas de cuadros. Cuando él y Annie llegaron ayer, era tan tarde que apenas habían hecho más que saludar a Marta, ayudarla a mover algunas cosas y luego acostarse. Sin embargo, ahora que tenía la oportunidad de mirar a su alrededor, se le abrieron los ojos de par en par al ver fotos que se remontaban a lo que supuso que era la fundación de la granja, cuando Clark era pequeño. Al mirar las fotos, Ugie no pudo evitar sonreír al ver al pequeño y adorable niño delgado que, salvo por su pelo negro, parecía muy distinto del gigante que conocía. Al llegar al pie de las escaleras y oír la conversación de Marta y Annie, una imagen le llamó la atención. Clark no debía de tener más de 6 años en la foto, y parecía el niño más feliz del mundo sentado en el regazo de un hombre que debía ser su padre mientras ambos viajaban en un tractor. La imagen le dio un vuelco al recordar de repente su conversación con Lois. Su voz resonó en su cabeza, y la volvió a mirar. Aférrate a lo bueno, de lo contrario, terminarás como Butcher. Ese pensamiento le rondó la mente unos instantes mientras la feliz imagen de padre e hijo le hacía pensar en su propio padre y en cómo lo había dejado solo. Luego estaba Annie, en lo mucho que tenía con ella y que arriesgaba cada día que seguía con Butcher and the Boys. Sin embargo, ese pensamiento fue el que lo paralizó a mitad de camino hacia el comedor, lo que le valió una segunda mirada de Marta y una ceja arqueada. Era Annie quien ocupaba sus pensamientos ahora, no Robin, y aunque la ira persistía y probablemente nunca lo abandonaría, ahora era más apagada, más manejable. ¿Estás bien, cariño? La voz maternal de Marta lo sacó de sus pensamientos, haciéndole sonreír al instante, mientras miraba a la mujer que trabajaba en la cocina contigua. Estoy bien, gracias, señora Kent, respondió Ugie, entrando de lleno en el comedor, lo que le hizo detenerse. La habitación estaba llena de comida, aunque podía ver que Marta había despejado buena parte de la mesa para el desayuno que había preparado, ninguna otra superficie horizontal estaba libre de recipientes. A donde quiera que miraba, veía bandejas, tuppers y tazones llenos de comidas, bocadillos y golosinas de todo tipo. Lenta y conscientemente, se acercó a la mesa para sentarse junto a Annie y frente a Lois, que había quedado oculta tras una pila de cajas de galletas. Lo siento, Ugie, querido. Marta apareció junto a él, colocando aún más tocino en la creciente pila en el centro de la mesa. El pueblo ha estado enviando algunas cosas para ayudar. Es una especie de tradición de Smallville.
No se preocupes, respondió Ugie mientras se sentaba, sonriéndole a la mujer y tratando de actuar con normalidad mientras ella le servía más café antes de regresar a la cocina a cocinar aún más. Lleva cocinando sin parar estos últimos días, se inclinó Lois tras Marta, con expresión preocupada, mientras señalaba a su alrededor. La mitad de esto es suyo. Cuando Clark y yo llegamos, estaba asando pollos para alimentar a un pelotón. No creo que haya salido de la cocina para hacer nada más que dormir. ¿Qué dice Clark? Annie giró la cabeza y miró a Marta en la cocina antes de volverse hacia Lois. No lo sé, no lo he visto desde que llegamos, respondió Lois, mordiéndose el labio mientras intentaba luchar contra la sensación desconocida que le dolía en el corazón. Eso fue hace 3 días. Ugie también estaba preocupado. No habían visto a Clark el día anterior, pero habían llegado tan tarde y había tantos asuntos pendientes que no se lo había preguntado. Lo sé, respondió Lois, con el rostro cada vez más nervioso al mirar a Marta. Llegamos en cuanto recibió la noticia, pasamos un rato consolando a su madre, luego hablaron en privado y, cuando regresé, ya se había ido. Eso no es propio de Clark, no es propio de Clark en absoluto, susurró Annie. Mi niño está bien, la voz de Marta hizo que todos saltaran y miraran a la mujer sonriente que traía una montaña de panqueques. Señora Kent, no estábamos, quiero decir, nosotros. Ugie habló primero, tropezando con sus palabras mientras entraba en pánico al pensar que la mujer podría tener super oído como su hijo y oírlo todo. Ugie, querido, por favor, llama a Marta. Y en cuanto a cómo sé de qué hablaban todos. Recorrió con la mirada al grupo, con aire de placer haciéndolos retorcerse, antes de sonreír. He sido madre y esposa lo suficiente como para saber lo que la gente cuchichea a mis espaldas, sobre todo en mi mesa. Lo siento, señora Kent. Annie parecía avergonzada y apartó la mirada de la matriarca Kent, lo que hizo que Marta sonriera cuando la feroz heroína frente a ella de repente se convirtió en la pequeña niña rubia con la que su hijo se había hecho amigo todos esos años atrás. Marta, ¿dónde está Clark? Preguntó Lois en voz baja, mirando a la madre de su novio con cierta preocupación. Todos los hombres de Ken reaccionan igual ante una pérdida, suspiró con una sonrisa triste mientras entraba en la sala y ponía los panqueques que había preparado delante de todos, antes de rodear la mesa lentamente hasta el asiento libre junto a Lois. ¿Trabajando? ¿Trabajando? Preguntó Ugie, confundido ante la extraña idea. Su única experiencia de pérdida era su madre, y su padre había reaccionado simplemente, bueno, sin hacer nada. Marta le sonrió al joven mientras los recuerdos de su juventud la inundaban. Aunque no trataban temas muy felices, el paseo por el sendero de los recuerdos fue un grato alivio de su tristeza actual. Sí, todos los hombres de Kent lo hacen. De pequeño, recuerdo que Irán Kent, el abuelo de Clark, perdió a su padre Sam. El viejo Irán se molestó tanto con una puerta que crujía que derribó el viejo granero, lo reconstruyó, lo volvió a derribar y empezó de cero. Lo hizo 3 veces. Casi me mata de la preocupación. Marta rió levemente al recordarlo. Irán con la cara roja todo el día cuando estaba en el pueblo comprando toda la madera, y su padre gritándole que reconstruir un granero en plena cosecha era una locura. Nadie en la mesa la interrumpió ni intentó animarla a continuar, pues vieron su sonrisa y supieron que necesitaba un respiro de su dolor. Jonathan era mucho peor. Cuando murió Irán, mi esposo no habló con nadie, ni siquiera conmigo, durante 2 semanas enteras. Simplemente trabajaba en su tractor y, cuando lo puso en marcha, empezó a arar nuestros campos desde el amanecer hasta bien pasado el anochecer. Lo único es que Irán murió en pleno invierno, y había entre 1 metro y 1,5 metros de nieve cuando Jonathan decidió arar esos campos. La pequeña historia provocó risas en el grupo, incluyendo a Ugie, quien nunca había conocido al hombre, pero por la reacción de todos ante su pérdida, presentía que le habría caído bien. Aunque tendría que preguntarle a Annie más sobre el señor Kent más tarde, la imagen que tenía era la de alguien básicamente Clark, pero mayor. No tan imponente físicamente, como lo evidenciaban las fotos, pero con el mismo espíritu, y Ugie sospechaba que Annie, Lois y Marta probablemente harían la misma observación. Entonces, supongo que no llegó muy lejos, preguntó Annie después de que se calmaran las risas. Su pregunta se ganó una sutil sonrisa y un asentimiento de Lois, quien sabía que Annie intentaba distraer a Marta. Oh, no, querida, ese era el problema. Jonathan quitó la nieve y aró esos campos helados, e Irán construyó ese granero él solo.
Los hombres de Kent nunca hacen nada a medias. La sonrisa de Marta se ensanchó un poco al recordar cuando su esposo finalmente terminó su trabajo medio congelado, apestando a gloria, pero con una sonrisa en el rostro. Pero para responder a tu pregunta, Clark volverá pronto, solo está procesando, eso es todo. Marta sonrió al grupo antes de levantarse de nuevo y dirigirse a la cocina, probablemente para añadir más al desayuno o, rezaron, para empezar con el lanzamiento. Tras su marcha, el grupo no volvió a hablar de nada y se dedicó a charlar de forma superficial mientras esperaban a que llegara el menor de los Kent. A medida que transcurría el día, todos en la sala empezaron a mirar discretamente sus teléfonos, buscando noticias sobre su paradero, lo cual resultó ser tarea fácil. El hombre había estado en todas partes durante las últimas 48 horas, aparentemente omnipresente, combatiendo el crimen, salvando vidas y, en general, haciendo de todo, desde robos a bancos hasta gatitos atrapados en árboles. Sin embargo, aunque las preocupaciones de todos se aliviaron un poco al saber que Clark no había hecho nada tan alocado como abandonar el planeta o desaparecer en las profundidades del océano, empezaban a preocuparse por el tiempo. El funeral de Jonathan empezaba a la 1 en punto y, a medida que se acercaba el mediodía, Annie y Lois luchaban por disimular su preocupación. Incluso Peter Ross, el amigo más antiguo de Clark, apareció preguntando por noticias, ya que la gente de afuera empezaba a preocuparse. Annie estaba a punto de llamar precisamente a Stillwell para averiguar dónde estaba Clark cuando el hombre apareció de repente por la puerta trasera. Su llegada hizo que todos, menos Marta, respiraran aliviados, pero entonces todos vieron la mirada en sus ojos. Annie no sabía si había palabras para describirlo. Desde luego no las conocía y no estaba segura de querer encontrarlas. Su amigo más antiguo parecía apagado, como si el color mismo lo hubiera abandonado, pero fueron sus ojos los que la desanimaron. Donde hace unos días los ojos de Clark eran un remanso de calidez capaz de mejorar incluso la situación más oscura, ahora simplemente miraban todo con la mirada vacía, como si el mundo no tuviera profundidad que valiera la pena contemplar. Tu traje está arriba. Lo tendí en mi cama a primera hora. La voz de Marta interrumpió las sombrías reflexiones de Annie mientras se acercaba para darle un pequeño abrazo a su hijo, que él correspondió con gusto. Y Ethan Miller pasó por aquí. Él y los demás portadores del féretro lo tienen todo listo para cuando llegues. Gracias, Ma, estaré vestido y listo para ir en un minuto. La voz de Clark sonó extraña al oído de Hughie, no era solo su tristeza sino el hecho de que era la primera vez que escuchaba a Clark en casa, y sus raíces rurales del medio oeste estaban allí con toda su fuerza. Al pasar junto al pequeño grupo que se había reunido para acompañar a su madre, Clark saludó brevemente con la cabeza a Hughie y luego les dio un abrazo rápido a Annie y a Lois. Aunque su abrazo con Lois fue mucho más largo y terminó con un pequeño beso antes de que el hombre de acero desapareciera arriba a buscar cambio. Fiel a su palabra, Clark desapareció menos de un minuto antes de reaparecer con un traje negro intenso. Aunque Hughie había asistido a varios funerales en el pasado, incluyendo uno no hace mucho en el que no quería detenerse, ninguno se había parecido a este. Todos habían sido funerales urbanos celebrados en edificios estrechos y calurosos, ubicados en las afueras de los cementerios, que solo daban la ilusión de ser naturales, con unas pocas docenas de personas como máximo. El funeral de Jonathan Kent eclipsó cualquier cosa que Hughie pudiera haber imaginado. Todo empezó con lo que parecía ser todo el condado reunido frente a la casa de la familia Kent, donde los esperaba una sencilla carreta con un caballo que transportaba el ataúd de Jonathan. Luego, en grupo, caminaron hacia el cementerio, todos incluyendo a Marta, quien se aferró al brazo de Clark mientras seguían al caballo y la carreta como una gran serpiente. Al llegar a la puerta del cementerio, Clark soltó a su madre y le entregó el brazo a Lois mientras él y otros 7 hombres levantaban el ataúd de la carreta y recorrían el cementerio. Mientras la enorme multitud los seguía serpenteando entre las lápidas, Hughie intuyó que no se debía a que Jonathan hubiera sido el padre de Clark, sino a que era Jonathan Kent. Al mirar a su alrededor, no vio a nadie con ropa de diseñador a la moda ni trajes coloridos. Allí estaba gente común que venía a presentar sus respetos a un hombre al que todos admiraban. El servicio en sí fue notablemente breve. No hubo grandes discursos, ni elogios floridos, ni escenas de duelo demasiado dramáticas por el simple hecho de hacerlo. El sacerdote simplemente dio una breve bendición, recitó una breve oración y luego se apartó para que Clark ocupara su lugar. La multitud, que ya guardaba un respetuoso silencio, se hizo aún más silenciosa cuando Clark tomó su lugar y todos esperaron su discurso.
Se hizo un silencio inquietante, casi doloroso, mientras Clark contemplaba la tumba abierta donde yacía su padre, y por un instante, incluso Martha temió que se hubiera quedado paralizado antes de hacer algo inesperado. Se rió, fue una risa profunda y poderosa que hizo que Clark se inclinara ligeramente hacia adelante y abriera los ojos de par en par. Perdón, sé que debería fingir que estoy alterado, pero... se disculpó Clark mientras negaba con la cabeza y se secaba los ojos con las manos. Es que todos lo sabemos. Mi pa habría odiado esto. Todos con cara de tristeza, desanimados y llorando por él. No, si Jonathan Kent estuviera aquí, todos sabemos lo que diría. ¿A qué viene tanto lloriqueo? ¿No se puede dejar descansar a un hombre en paz sin armar un escándalo? Dios mío, es para despertar a los muertos. ¿Y por qué estoy en un ataúd de roble? Vaya pérdida de madera y dinero. Voy a ser pasto de gusanos, por Dios. Deberían haberme tirado ahí. La interpretación de Clark sobre la supuesta antipatía de su padre hacia su propio funeral le provocó risas y sonrisas, ya que los dolientes reunidos asintieron. Ninguno de ellos podía negar que el franco y sencillo Jonathan Kent habría odiado el alboroto que el pueblo armó por él. Oh, no, hubiera preferido que todos se tomaran unos 10 minutos para ir a verlo encerrado en un agujero y luego continuar con sus vidas. Mi padre era muchas cosas, para mucha gente, la mayoría buenas. Y creo que dice mucho que todos vinieran aquí sin necesidad de ser invitados. Creo que eso es lo único que le habría gustado a mi padre de todo este asunto tan caro, continuó Clark, con una sonrisa que se dibujó en su rostro mientras sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, mientras los recuerdos y la felicidad las mantenían a raya. Vivía para este pueblo, para esta comunidad, y nunca, en todos los años que lo conocí, lo vi priorizarse a sí mismo. Mi padre, mi pa, vivía para los demás. Clark guardó silencio por un momento mientras se tragaba un nudo en la garganta al ver cómo las lágrimas que había estado conteniendo comenzaban a brotar. El dolor, que antes era un dolor sordo y distante que había mantenido a raya con trabajo y movimiento constante, ahora le atravesaba el corazón al caerle encima la realidad. Podría pasar 1000 años hablando de mi padre y de lo que hizo por mí, sin siquiera llegar a una pizca de verdad. Hizo una nueva pausa, sus ojos se conectaron con los de Lois y luego con los de su madre, quienes le sonrieron. Déjenme decirles esto, mi padre no me dijo cómo vivir. Vivió y me dio el privilegio de verlo vivir. Y lo extrañaré todos los días de mi vida. Al terminar, Clark saludó con la cabeza al sacerdote que amablemente se había hecho a un lado y luego regresó con su madre, quien lo abrazó y le susurró al oído lo orgullosa que estaba. Ambos se giraron para observar cómo el sacerdote daba otra breve bendición y oración antes de indicar que se comenzara a llenar la tumba. Aunque Hughie lo creía imposible, parecía haber asistido más gente al velatorio que al funeral. La enorme granja Kent, que por momentos parecía sacada de una novela de Mark Twain, estaba abarrotada. Había grupos de personas por todas partes, y todos intercambiaban historias sobre el dueño del lugar. Mientras se abría paso entre la multitud intentando volver con Annie con las cervezas que había escogido, pensó que toda la comida que Marta había preparado quizá no fuera solo para el duelo, sino para prepararse para la horda de dolientes. También empezó a ver a gente que conocía, o mejor dicho, reconocía. Lana Lang, la actual Miss Universo, hablaba con Peter Ross, quien acababa de ser elegido el senador más joven en la historia de Kansas. Había una mujer pelirroja muy parecida a la tía Sis, de pie con un grupo de 7 que Hughie sospechó que eran de su equipo vestidos de civil, y a un lado estaba la tía Mary de Clark. La mujer vestía de negro, y Hughie la había visto junto a su hermana varias veces durante el día, pero ahora estaba apartada con un teléfono pegado a la oreja. Vio que varios grupos cerca de ella la miraban con disgusto y se decían varias palabras desagradables. Hughie decidió que era hora de desviarse. Aunque no fuera tan duro como lo hizo Butcher, ya estaba harto de aguantar las críticas y de que la gente fuera irrespetuosa con los demás. Sin embargo, al separarse del grupo y acercarse a Mary, que le daba la espalda, se detuvo al oír lo que decía. Sí, soy Frank Neugate de VNN, bueno, soy Mary Clark, llamo por el equipo de noticias que enviaste a Smallville para cubrir el funeral del padre de Superman. La voz de Mary era fría y, aunque su tono era amable por el momento, se adivinaba un atisbo de peligro. Sí, ese es. Solo quería decirte. Estás despedido. Tu pequeño equipo también ha sido despedido. Cuando digo un evento privado, es un evento privado. Dejé mensajes claros a todos los medios y magnates de los medios del planeta, incluyendo al mío, y fue un funeral, pequeño canalla. En tu próximo trabajo intenta tener una conciencia plena.
Mary terminó su diatriba contra el productor, demasiado ansioso, presionando el botón de colgar antes de soltar varias respiraciones profundas y calientes, intentando calmarse. De repente, arrojó el teléfono al prado, más allá de la cerca, con tanta fuerza y ferocidad que debió de romperse al caer. La mujer dejó escapar un suspiro de satisfacción antes de darse la vuelta y encontrarse con un Ugie con los ojos muy abiertos, que de repente no se sentía nada seguro. ¿Qué? Si conocieras a mi cuñado, te habría dicho cosas mucho peores, créeme, sonrió Mary mientras pasaba junto a Ugie, tomando una de las cervezas de su mano y alejándose en busca de su hermana. Ugie se quedó allí inmóvil unos instantes antes de asentir varias veces en señal de aprobación. Sonrió con sorna y luego se giró para observar a la multitud numerosa y ruidosa que ocupaba la granja Kent, buscando con la mirada a Annie. Sin embargo, de repente se quedó paralizado al encontrarse con Atrain, que salía del granero junto al que se encontraba. Lo vio solo un segundo antes de desaparecer. La mente de Ugie se puso en piloto automático mientras corría hacia la puerta abierta del granero, presa del pánico, y acudió a Annie, temiendo que Atrain hubiera aparecido para hacer algo horrible. Al llegar al granero, casi choca con Lois, que también corría, quien evidentemente había visto a Atrain y quería saber qué había estado haciendo. Los dos entraron rápidamente en el granero y, en lugar de recibir un mensaje espeluznante, Clark estaba de pie junto a un banco de trabajo, todavía de luto, sin la chaqueta en la mesa de al lado. «Clark, ¿está todo bien?», preguntó Lois, recorriendo la habitación con la mirada buscando alguna señal de por qué Atrain había estado allí. Clark no respondió. Simplemente permaneció donde estaba, con el rostro oculto mientras miraba fijamente hacia abajo. Sus rasgos pétreos hicieron que Ugie y Lois se detuvieran mientras se miraban con preocupación. Lois era la más valiente de los dos, pero al llegar a un punto desde donde podía ver la superficie del banco de trabajo, se quedó paralizada. La acción hizo que Ugie también avanzara, y el pánico se apoderó de él al temer que podría hacer dudar a una mujer tan intrépida. Era una pila extendida de archivos. ¿Un montón de papeles? ¿Eso fue lo que la asustó? Ugie tardó un momento en comprender por qué. Entonces, mientras las miraba, sintió que se le helaba la sangre al ver las fotos. Una era de él, otra de Lois, y la tercera que pudo ver era de Butcher. Sin duda, los demás eran los miembros restantes de The Boys. Los dos se miraron y luego volvieron a mirar a Clark, sintiendo que alguien tenía que romper el silencio. Sin embargo, cuando Lois intentó hablar, Clark giró la mirada, pasando de Lois a Ugie, con una expresión estoica que lo dejaba inexpresivo. Clark avanzó de repente, sin decir palabra ni pestañear, y su mano derecha se alzó rápidamente y agarró a Ugie por el cuello. Clark no se detuvo hasta que estrelló al chico contra la pared del fondo, junto a la puerta abierta del granero, que cerró cuidadosamente con la mano libre, encerrándolos a los tres. Ugie, te lo juro por Rao, si has usado a Annie, si toda tu relación con ella ha sido por venganza, te castraré. La voz de Clark era aterradoramente tranquila, incluso mientras miraba al hombre en su mano con ojos impasibles. Dime la verdad, o lo haré aquí mismo. Clark, por favor. Ugie es tu amigo, dijo Lois rápidamente, acercándose a su novio y poniendo sus manos sobre el brazo que sujetaba a Ugie contra la pared. Por favor, bájalo. La mirada vacía de Clark la hizo retroceder al intrépido reportero. La calma y el control que irradiaba lo desanimaban aún más que si hubiera estado gritando. Con Lois en silencio momentáneamente, volvió su atención a Ugie, quien empezaba a jadear por la presión en el cuello, con los ojos implorando liberación. Clark entrecerró los ojos ligeramente antes de soltarlo repentinamente, haciendo que Ugie se desplomara en el suelo, mientras Lois corría hacia el joven jadeante. Quiero saber la verdad, y la quiero ya. Clark suspiró profundamente mientras negaba con la cabeza y le daba la espalda a Ugie, que regresaba al banco de trabajo. Por ahora, soy lo único que se interpone entre tú y los Seven. ¿Los Seven saben de nosotros? ¿Cómo?, preguntó Lois, alejándose de Ugie, quien había logrado ponerse de pie, con pánico y miedo en la voz. Patrones, conexiones, anomalías. Creé un algoritmo. Ya tenían al francés, Serge. A partir de ahí, simplemente rastreaban dónde había estado, donde sabían que había habido disturbios y conectaban los puntos con todo lo demás que tenían, respondió Clark con voz serena y sin emoción, mientras regresaba al estrado y comenzaba a revisar los archivos, levantando uno por uno al hablar de ellos. Tomó un par de días, pero finalmente surgió un patrón particular, dicho patrón se materializó en 7 individuos.
Un coronel retirado con vínculos con la CIA, 4 individuos con extensas y ocultas manchas negras en sus registros, un terrorista denunciado y un ex empleado de Briman Audiovisual. Todos ellos tienen una sola cosa en común: Bogus. El granero quedó en silencio mientras Clark terminaba su explicación. El único sonido eran los archivos al golpear la mesa de trabajo. Cada uno le sonaba a Hughie como un clavo en un ataúd. Clark se volvió hacia ellos, con la mirada fija primero en Lois y luego en Hughie. Iba a obtener los resultados antes de Boug, pero he estado distraído estos últimos días, así que tengo los hechos. Quiero la historia, ahora mismo. Clark cruzó los brazos sobre el pecho mientras miraba fijamente a las dos personas frente a él. Y recuerden que puedo saber si mientes o intentas engañarme. Así que quiero toda la verdad, ahora mismo. Hughie miró primero a Clark y luego a Lois. Sentía mariposas en el estómago mientras su mente se aceleraba intentando salir de la pesadilla en la que se encontraba. Sin embargo, en lugar de inventar una historia o una explicación, Lois se limitó a soltar una risita sin humor, negando con la cabeza. La mujer se giró entonces hacia Clark, frunciendo ligeramente el ceño. Había esperado un engaño, pero todo su ser gritaba honestidad. ¿Quieres una historia, Clark? Una historia que explique que el novio de tu mejor amigo y tu novia forman parte de un escuadrón de la CIA exjusticiero. Que explique que Hughie y yo hemos matado a un superhéroe cada uno, que hemos amenazado, mentido y manipulado a la gente. Lois negó con la cabeza ante cada palabra, con la honestidad ardiendo en su pecho mientras seguía adelante, decidida a decir la verdad aunque la condenara. ¿Puedo contarlo todo? Hughie se quedó paralizado mientras escuchaba a Lois contar su historia, desde sus días en la universidad hasta el desastre con sus amigos, su reclutamiento por la CIA, la formación de los Boys y cómo todo salió mal. Se quedó boquiabierto al captar fragmentos del pasado que desconocía, las historias de depravación y el horror que el equipo original había intentado abordar sin éxito. Todo, incluyendo cómo habían forzado demasiado a un miembro de los 7 y cómo niños habían muerto por ello. Lois incluso admitió haber asesinado a Mesmer, un hecho que Hughie pensó que los había condenado al fracaso, mientras Clark los miraba inmóvil. Sin embargo, esa no es la historia, Clark. No, la historia que explica todo esto es simple. El mundo es un lugar de mierda, y la gente común está jodida. Es un mundo en el que a nadie le importa, nadie actúa, todo es fachada y palmaditas en la cabeza, seguidas de nada. Todas las voces que te dicen que ignores el desastre, te unas a la masa ignorante y no pienses por ti mismo, porque un maldito monstruo con un disfraz colorido y una gran sonrisa quiere venderte una maldita hamburguesa. Esa, Clark, es la historia. ¿Y crees que justifica los asesinatos, la extorsión y el incumplimiento de la ley? Preguntó Clark. Su rostro permaneció impasible mientras miraba a la mujer que tenía delante, quien simplemente le dedicó una sonrisa irónica. De verdad, Clark, no. Ni lo más mínimo. En un mundo ideal, Lois respondió encogiéndose de hombros levemente y suspirando, sabiendo que Clark simplemente no lo entendía. Pero no vivimos en ese mundo, lo he intentado todo, y no ha servido de nada, nada ha funcionado. Así que, júzgame si quieres, juzga a Butcher, a Hughie, a todos nosotros. Pero solo quiero que sepas una cosa. Todos empezamos como personas comunes, con vidas comunes, y todos llegamos a esto, simplemente intentándolo, simplemente intentando hacer lo correcto. Y tratar de hacer lo correcto te trajo aquí. ¿A esto? Preguntó Clark, apartando la mirada de Lois mientras ella observaba los archivos que tenía, los archivos creados por su algoritmo que detallaban actos verdaderamente horribles. No puedo explicártelo mejor que a Clark, suspiró ella, sabiendo que estaban llegando al final y que esto terminaría con Clark arrestándolos. Eres un súper, tienes el compuesto V en las venas y eres inmune al mundo real. Que Dios me ayude, te quiero, pero no puedo explicarle esto a alguien invulnerable. ¿Cómo puedo explicarle sentirme como una hormiga a, bueno, un dios? ¿Qué puedo decir para que lo entiendas, esa pérdida total y absoluta sin esperanza de alivio? Clark abrió la boca para responder, pero para sorpresa de Lois y Hughie, la volvió a cerrar. Evidentemente, lo que fuera que iba a decir se le quedó en la lengua. En cambio, suspiró y su mirada se dirigió a ellos, a una chaqueta colgada en la pared. Era una chaqueta de lana marrón que había tenido mejores días. Bajó la mirada al suelo. Lois, mi padre lo era todo para mí. Me enseñó todo lo que sé. Fue mi héroe todos los días de mi vida, y todavía me cuesta imaginar un mundo sin él. Con todo ese poder, toda esa invulnerabilidad, no pude salvarlo.
Los ojos de Clark se cerraron, y por un momento fue como si su padre estuviera frente a él, más real que Hughie o Lois, antes de que de repente, como humo, la figura fantasma desapareciera dejando a Clark solo con los vivos nuevamente. Ni siquiera quiero mirar el hogar donde crecí, porque sin él, significa admitir mi fracaso. Mis superojos y superoídos no lo vieron ni lo oyeron venir, escupió la palabra como si fuera una maldición, mientras saboreaba el aire aún frío que se burlaba de él, pues era más cálido que el que tenía en el pecho. Pasé los últimos 3 días salvando a todos los que pude, deteniendo todos los desastres que pude, no porque fuera fuerte, sino porque no podía soportar el peso de mi fracaso. Incluso ahora, después de todo lo que he hecho, la injusticia y la crueldad del planeta me oprimen. Abrió los ojos y miró a Lois. Dijiste que el mundo es una mierda. Escucho lo mal que está a diario. Lo escucho todo, y por otro lado, una vocecita dentro de mí me dice que no es suficiente, que tal vez si hubiera logrado que el mundo no me necesitara, podría haber estado allí para... Hizo una pausa. Ahora me arrebataron a alguien a quien amaba y esa voz se hace más fuerte. Clark entonces miró a Hughie, cuya respiración se aceleró ante lo que había dicho. Hughie, has estado terriblemente callado. ¿Qué harías si fuera yo? ¿Cómo te sentirías? Lo que no se dijo fue lo mucho que sus vidas se parecían. Molesto, enojado. Dijo Hughie, avanzando antes de que su mente captara lo que su corazón le decía a su boca y cuerpo. Aún puedes hacer algo, tienes el poder. Ah, respondió Clark, sonriendo con sorna y negando con la cabeza mientras se apoyaba en el banco de trabajo que tenía detrás, cruzando los brazos. Debería escuchar la voz que dice que no he hecho lo suficiente, ¿entonces? ¿Sí? Hughie prácticamente le gritó al hombre que avanzaba, ignorante del hecho de que el rostro de Lois se había desvanecido al comprender finalmente por qué Clark actuaba de esa manera. ¿Tanto como para matar a alguien? ¿Arrancar el techo de varias oficinas corporativas? ¿Quizás hacer lo mismo con la Casa Blanca? La respuesta de Clark dejó a Hughie paralizado como si le hubiera dado un golpe en la cara. ¿Usar todos mis poderes solo para abalanzarme, partir a los malhechores en dos y obligar al resto a obedecer? Hughie se quedó allí, una parte de él le gritaba que dijera que sí, esa parte oscura y sucia que disfrutaba apretando el gatillo contra Translucent y que acudía a él por las noches susurrándole al oído cuando Annie no estaba cerca. Sin embargo, había otra parte de él, una que sonaba como Annie y, aunque hablaba suavemente, era más fuerte que los gritos oscuros. Fue esa voz la que lo paralizó. Mientras dos partes casi iguales de él lo empujaban a elegir un bando. Cuando era niño, de unos 7 años, mis padres me regalaron un gato al que llamaron Goldie. Fue en parte para enseñarme responsabilidad, pero sobre todo para ayudarme a lidiar con las ratas del granero. Clark empezó su relato y el brillo en sus ojos le indicó a Hughie que, por él, sí podía ver lo que pasaba. Un día, un halcón se llevó a Goldie. Intenté detenerlo. Estaba tan furioso con el pájaro por atacar a mi amigo y herir a Goldie, que me activó la visión de calor por primera vez, los mató a ambos. También incendió la mitad de los campos, destruyó el granero del viejo Johnson y casi provocó un incendio incontrolable. La mirada de Clark se conectó con Hughie cuando el hombre de repente se sintió menos seguro de argumentar que Clark sintiera rabia, y su lado más oscuro pareció silenciarse. Hughie comprendió de repente que, si bien sí quería que Clark pusiera a Homelander en su lugar y limpiara la inmundicia como si fuera el tren y el abismo, ya no estaba seguro de querer insistir. ¿Qué pasaría si Clark renunciara a sus virtudes morales, si simplemente decidiera acabar con Homelander y Boog? ¿Clark seguiría siendo Superman o se estaría convirtiendo en algo más? Ambos confunden el control con la apatía. Te entiendo, Hughie, de verdad. Entiendo lo de estar enojado y querer destruir el mundo. Sin embargo, no tengo permitido ser como tú, a ti, Lois, al grupo con el que estás, lo entiendo, y si yo estuviera donde tú estás, si fuera como tú, podría estar haciendo exactamente lo mismo. No desconozco el mundo, Hughie, pero no tengo permitido dejarme consumir por él. Cuando te enojas, eso es todo. Te enojas, y si actúas en consecuencia, lo peor que puedes hacer es matar a un puñado de personas. Pero eso se puede prevenir. Alguien puede detenerte o castigarte después. En mi dolor, decidí contraatacar al mundo, solo por esta vez. Pero si fuera más allá, si me enojara o matara a alguien, bueno, todos sabemos cómo se siente eso. La habitación se quedó en silencio mientras la mirada de Clark se desvanecía, pasando de Hughie a Lois, antes de finalmente fijarse en la vieja chaqueta colgada junto a la puerta. Nadie habló durante unos instantes. El silencio era ensordecedor.
Ni siquiera el mundo exterior del granero podía colarse, pues los sonidos de la bebida y las historias se veían eclipsados por el silencio absoluto del granero. ¿Y ahora qué? Preguntó Lois tragando saliva, deseando acabar con esto de una vez. Sin embargo, en lugar de detenerse rápidamente, Clark simplemente exhaló profundamente. ¿Vas a dejar que Boog gane? ¿O Melander se salga con la suya? Preguntó Hughie, dando otro paso hacia Clark, que se detuvo bruscamente cuando el hombre lo miró fijamente. No, puedo encontrar la manera de detener esto, pero si lucho contra Homelander ahora sin el apoyo del gobierno, la gente ni la comunidad de superhéroes, mientras aún se crea en él, solo morirá gente y nada cambiará, logró decir Clark, como si las palabras le supieran mal. ¿Podemos ayudar con eso? Dio un paso adelante Lois, esperando aprovechar la oportunidad que veía ante ella. Tenemos pruebas, contactos, ¿podemos conseguir ayuda? No quiero su ayuda. Quiero que se vayan de mi casa, la interrumpió Clark, dándoles la espalda un momento y cerrando los ojos para superar el dolor que sus palabras le causaban. Boog sabe de ustedes, así que creo que deberían avisar a sus amigos. Atrain vino a decirme que necesito detenerlos, pero no lo haré, porque si lo hago, Boog los matará. Así que se van, ahora mismo. ¿Qué pasa con Amy? Preguntó Hughie, mirando de Clark a la puerta del granero, desde donde aún se oía el velorio. Hughie, la voz de Lois y su mano en el hombro lo hicieron girarse para mirarla. Tenemos que irnos ya. Hughie la miró y luego a la puerta del granero antes de asentir, soltar un profundo suspiro y dirigirse hacia la puerta, no para unirse al velorio y encontrar a Annie, sino para correr por su vida. Mientras Hughie se alejaba, Lois se quedó un momento con la mirada fija en Clark. Su cabeza le decía que se moviera, que necesitaba sobrevivir, pero su estúpido corazón le decía que hablara con él, aunque fuera inútil. Clark, empezó Lois, pero se quedó callada, aplastando todas las estúpidas palabras emocionales que su corazón intentaba expresar, lo que la llevó a suspirar. Cuídate, y lo siento, nunca te usé. Lo sé, susurró Clark mientras soltaba un profundo suspiro, mientras Lois sonreía tristemente antes de dirigirse hacia Hughie. Los dos se miraron una última vez antes de desaparecer afuera. Mientras Lois prácticamente empezaba a arrastrar a Hughie hacia su coche y los planes de contingencia que había guardado en el maletero, su mente ya estaba a 1000 por hora pensando en qué hacer. Lo único que le venía a la mente era Butcher. Más le vale que nos haya arreglado con Raynor y la CIA o vamos a estar en problemas. Torre 7, sala de reuniones del piso 99, 25 de septiembre de 2019. Las pocas personas en los pasillos se apartaron de su camino mientras Clark recorría el edificio, ataviado con su uniforme azul y rojo. Su rostro tenía una mueca fija mientras se abría paso hacia la sala de conferencias donde Homelander había convocado una reunión, a lo que había insistido en que todos debían asistir. Podía ver las miradas de asombro y los susurros que la gente le dedicaba. Evidentemente, se sorprendieron de verlo en la torre el día después del entierro de su padre. Clark. Me alegra mucho que hayas venido. La voz de Homelander interrumpió los pensamientos de Clark y, por un instante, el hombre de acero se quedó paralizado mientras sus ojos buscaban en el rostro de Homelander alguna señal de empatía. ¿Todo bien? Fue el funeral de mi padre ayer, respondió Clark rotundamente, sin mover los ojos. Ah, sí, siento mucho oír eso, Homelander logró sonar como si lo dijera en serio durante 2 segundos. En fin, esto no puede esperar. Entra. Clark entró en la sala de reuniones seguido de cerca por Homelander. Al entrar, vio que el resto de los Seven estaban allí y que nadie, salvo Noir, parecía cómodo. Clark vio a Annie, sentada junto a Train, inquieta en su asiento. Estaba claramente ansiosa por irse. Sabía por qué Hughie había desaparecido del velorio de ayer. Debía de haber estado llamándolo sin parar. Al mirarla, se le encogió el corazón. Aún no le había contado lo que había averiguado sobre Hughie y, la verdad, no estaba seguro de a quién se lo iba a contar. Probablemente se estén preguntando por qué los he llamado, dijo Homelander, pasando junto a Clark para ponerse al lado de Noir, mientras que Clark se movió al otro lado de la mesa para ponerse junto a Annie. La verdad es que ya hace tiempo que deberíamos tener una conversación sincera. Su voz y sonrisa provocaron un escalofrío en todos mientras sonreía con malicia antes de adoptar la sonrisa de satisfacción que habían visto cientos de veces. Empezó a caminar, moviéndose casi como un tiburón, mientras sus ojos se posaban en los super sentados alrededor de la mesa. Los únicos dos que no estaban bajo su mirada eran Clark y Noir. Últimamente, algunos de ustedes han estado un poco desorganizados. Impredecibles. Poco fiables.
Totalmente descuidados. No tú, Noir, ni tú, Superman, ambos son un trabajo de primera. Han estado genial. Pero el resto, la sonrisa de Homelander perdió toda su calidez, aunque seguía fija en su rostro. Debo decir que estoy decepcionado. Hay que estar atentos, chicos. Los enemigos están asaltando las puertas. O sea, ya ni siquiera somos los Seven, éramos 5, y seguimos siendo 6. Estamos cayendo como moscas, pero al menos ahora sé por qué. Homelander señaló la pantalla que tenía detrás, donde de repente apareció la imagen de Hughie. La imagen hizo que Annie frunciera el ceño, mientras que Clark, con un suspiro amargo, se alejó de Annie intentando alcanzar a Homelander. John, tenemos que hablar de esto. Clark se movió desesperadamente hacia Homelander queriendo detener esto antes de que comenzara, pero se congeló cuando la voz de Annie sonó. ¿Por qué? ¿Es una broma? ¿Qué hace Hughie ahí arriba? Preguntó la voz de Annie, lo que hizo que Clark cerrara los ojos mientras intentaba pensar en cómo controlar lo que estaba sucediendo. No entiendo. ¿Quién es este tipo? Preguntó Maeve, mirando de la pantalla a Annie, a Homelander y luego a Clark. Sus nervios aumentaban cada vez más al sentir la tensión en el ambiente. Este tipo es Hugh Campbell. Él y Starlight son novios, anunció Homelander con alegría, mientras sus ojos observaban con regocijo la conmoción y la confusión en los rostros de la sala antes de destrozar a Annie. También es uno de los que mataron a Translucent. Espera, ¿qué? Los ojos de Annie se abrieron de par en par y miró a Homelander y luego a Clark. John, basta, dijo Clark, mirando a Annie con pesar antes de acercarse a Homelander, quien lo miró de reojo antes de continuar. Además de chantajear a Mesmer, Ezequiel, Popclaw y quién sabe quién más, Homelander insistió mirando a Clark, negando levemente con la cabeza mientras se alejaba del joven héroe. ¿Popclaw? Atrain miró fijamente a Annie, sabía que el chico flaco que había visto había estado involucrado, pero que la chica nueva también estuviera involucrada le hervía la sangre. No. No, no, no. Eso es una locura. Annie tartamudeó al sentir que el mundo se movía bajo sus pies y su mente corría mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. Starlight, los palos y las piedras no me romperán los huesos, pero las palabras, se burló Homelander, llevándose una mano al pecho mientras se acercaba a la heroína presa del pánico. No, señor. Lo siento. No estaba, es solo que él no, digo, ¿por qué haría eso? Preguntó Annie, intentando reavivar la lógica y el sentido común, mientras miraba a su viejo amigo en busca de apoyo. Pregúntale a Clark, Hughie es un chico dulce y normal. En realidad, Superman fue quien descubrió todas estas serpientes en la hierba. Excelente trabajo, por cierto, como siempre, respondió Homelander, con una sonrisa aún más burlona. Annie miró a Clark, quien hizo una mueca y apartó la mirada, haciendo que su mundo se desmoronara aún más. Sin embargo, para responder a tu muy buena pregunta, Atrain, te toca a ti. ¿Qué? Preguntó Atrain, confundido. Su única interacción con este tipo Hughie fue fuera del apartamento de Popclaw. Oh, vaya. Ese huevo tuyo sigue revuelto, ¿eh? Homelander volvió a señalar la pantalla, donde la imagen de Hughie se alejó, mostrándolo estrechando la mano de Atrain en la firma de un contrato. ¿Qué tal ahora? Oh, hijo de puta. Maldijo Atrain mientras recordaba la reunión de mierda a la que tuvo que asistir después de un accidente. Conozco a este tipo. Destrozaste a su novia, así que espero que sí, respondió Homelander con frivolidad, sonriendo con sorna a Atrain y chasqueando la lengua al hombre. Robin no sé qué. ¿Te estás acostando con este tipo? Atrain se giró hacia Annie, con cara de querer romperle el cuello, pero se detuvo al oír el puño de Clark golpeando la mesa desde el otro lado de la habitación. Basta, Annie no tiene la culpa y tenemos que bajar el ritmo. Clark fulminó con la mirada al velocista, obligando al segundo hombre más rápido del mundo a sentarse. De acuerdo, gracias. Annie logró exhalar mientras su pecho subía y bajaba a un ritmo alarmante y sentía que sus puños se apretaban. No sé qué pasa, pero Hughie no es capaz de nada parecido a esto. Bueno, es cierto, de hecho. Es muy cierto, la voz de Homelander no perdió ni un ápice de alegría al sonreírle a Clark, complacido de que el chico defendiera a su compañera Super, aunque fuera idiota. Es solo un hombre, y, por lo que parece, no gran cosa. Pero, escúchame. ¿Y si lo ayudaron? Digamos que alguien, no sé, lo llevó a ver a Ezequiel y se deshizo de la profundidad. Espera.
Annie se obligó a ponerse de pie y levantó las manos para intentar que todos se calmaran, solo para ser recibida por unos ojos rojos brillantes. Mantén las manos a los costados, señorita. Siéntate. La sonrisa de Homelander desapareció mientras miraba fijamente a la mujer, que era una tonta o una traidora. John. La voz de Clark sacudió la sala, haciendo que Annie se tambaleara hacia atrás en su asiento mientras los ojos de Clark brillaban, calentando la habitación como un horno. Ella no lo sabía, y no vas a hacerle daño a mi amiga. La sala quedó en silencio mientras los dos héroes más grandes del mundo se miraban fijamente, con sus ojos rojos como charcos que prometían destrucción. Maeve sintió que se le tensaban los músculos y se le cortaba la respiración al comprender que este podría ser el momento que todos los que conocían a ambos hombres habían temido. Sin embargo, para su sorpresa, Homelander simplemente sonrió y sus ojos dejaron de brillar, volviendo a su frío azul helado, con los cálidos ojos azules de Clark reapareciendo. Claro que no, no es culpa suya que una de las personas de barro le subiera la faldita y le haya freído el cerebro. Deberías enseñarle sobre estándares, regresó la sonrisa repugnante de Homelander mientras miraba a Annie de arriba a abajo y arqueaba las cejas. Te diré algo, Starlight, debes ser especial en la cama para que mi chico pase por alto lo poco que tienes entre las orejas. Annie sintió que se le erizaba la piel y la bilis le subía a la garganta mientras Homelander se reía a sus expensas. Clark respiró hondo, con los nudillos blancos mientras intentaba controlar su temperamento. Estaba llegando a su límite, pero necesitaba controlar su ira. Si quería superar esto, necesitaba recuperar el control. Verás, Hughie no es el único que nos está atacando. Homelander volvió a señalar la pantalla que mostraba al resto de los chicos, incluyendo a Lois, lo que hizo que Annie abriera los ojos de par en par al mirar a Clark. Gracias a Clark, ahora sabemos quién ha estado intentando fastidiarnos. No son un grupo impresionante, lo admito, pero aún así han demostrado ser bastante ingeniosos. De repente, Noir golpeó la mesa, lo que hizo que todos miraran al superhéroe silencioso y vestido, quien abrió un bloc de notas frente a él y comenzó a garabatear. Luego levantó un papel con una letra infantil y desordenada que decía, ¿qué sigue? Lo siguiente, mi viejo amigo, es encontrar a estos insectos y aplastarlos. Homelander sonrió, acercándose a Noir y palmeándole el hombro con una sonrisa mientras se volvía hacia el grupo. Les demostraremos a ellos y a todos que podemos con todo, y nadie nos detendrá. La sala se quedó en silencio por un instante ante la declaración de Homelander, quien recorrió con la mirada a Train, Maeve y Starlight. Esta última palideció. Su mente se desmoronaba, pues sentía que le era casi imposible respirar mientras estaba sentada con los superhéroes más grandes del mundo y escuchaba a Homelander declarar que iba a matar gente. Sin embargo, antes de que su mundo se derrumbara por completo, el silencio de la sala se rompió al oír la voz de Clark. No podemos hacer eso, dijo Clark, moviéndose alrededor de la mesa para quedar frente a Homelander, erguido y mirando su ideal de infancia. Por supuesto que podemos, se burló Homelander, sacudiendo la cabeza hacia Clark, quien obviamente todavía estaba atrapado en el pensamiento limitado que su padre granjero le había metido en la garganta, algo que John sabía que podía curar. Es por eso que no podemos hacer esto, declaró Clark con voz firme y resuelta, mostrando que hablaba en serio y que no iba a dar marcha atrás. Homelander miró a Clark como si tuviera tres cabezas, lo que le obligó a soltar un suspiro frustrado y desesperado. Clark negó con la cabeza mientras echaba un vistazo a la silenciosa habitación antes de volver a mirar a John, respirando hondo para concentrarse. No se trata de si podemos hacer algo, sino de si debemos hacerlo. Porque nada detiene a nadie en esta sala, aparte de eso. Atrain podría irrumpir en el Pentágono y desatar la Tercera Guerra Mundial. Maeve podría abrirse paso entre un ejército entero. Noir podría asesinar a quien quiera en el planeta. Starlight podría a oscuras Nueva York. Tú y yo podríamos volar a Washington y derrumbar el gobierno. Nadie podría detenernos, y por eso necesitamos detenernos nosotros mismos. Mataron a Translucent. Nos atacaron primero. Homelander miró a Clark con los ojos entrecerrados, con las manos crujiendo al apretarlas a los costados. No, no lo hicieron. Todo esto, Bough es quien lo creó, nos engañó, nos alimentó con mentiras y nos vendió como si fuéramos productos. No les importa lo que dejemos, no les importamos. Clark suplicaba ahora, respirando hondo mientras hablaba, luchando por controlar su furia, un control que habría sido en vano si se hubiera roto. Las cosas que la gente de este edificio ha hecho son las que crearon este equipo al que nos enfrentamos.
Me sorprende que no haya miles más como ellos por ahí. Tenemos que abordar primero la causa, no el síntoma, si no, esto no va a terminar nunca. Homelander suspiró. Estaba harto de intentar explicarle cómo funcionaba el mundo al ingenuo joven que tenía delante. Clark, hijo, ¿no lo entiendes? No soy tu hijo. La voz de Clark finalmente estalló de furia, y su puño golpeó la mesa junto a él con tanta fuerza que la atravesó. La sala quedó en silencio mientras intentaba recuperar la compostura. Mi padre fue Jonathan Kent, y en su nombre, necesito que escuches lo que digo, no lo que quieres. Debemos hacerlo mejor que esto, tenemos que mostrarles un camino mejor. John, necesito que me demuestres que puedes ser mejor que esto, es tu única oportunidad, si no, ¿qué? Preguntó el rubio como si toda la amabilidad hubiera desaparecido de su voz al comprender finalmente, de alguna manera, que Clark le estaba dando un ultimátum. Te detendré a Boog, respondió Clark, enderezándose de hombros y mirando directamente a los ojos de Homelander, sin confiar en sí mismo para decir nada más. ¿Y esto es todo? ¿Vas a empezar una guerra por ellos? Se burló Homelander, señalando con disgusto las pantallas que mostraban a Butcher y su equipo. ¿Vas a luchar contra los de tu propia especie, contra mí? La mirada acerada de Clark fue suficiente respuesta. Bueno, pensó el supermayor, es hora de un poco de amor duro y eligió el punto delicado perfecto para golpear. Vamos, ¿qué te detiene, jovencito? ¿Pajón ni nunca te enseñó a dar un puñetazo? Homelander rió con un falso acento country. Los ojos de Clark se iluminaron en rojo y todos en la sala, incluido Noir, saltaron de sus asientos y se alejaron de las dos potencias. Saca su nombre de esa sucia boca. La sonrisa triunfal de Homelander se ensanchó. Ahí está. ¿No te sientes mejor? Soltarte, tomar tus problemas y simplemente, no, el susurro de negativa de Clark hizo que Homelander se congelara. ¿Cómo que no? La mirada de Homelander se dirigió al otro superhumano, esforzándose por mantener la sonrisa. No, hoy no. Esto no servirá de nada, Clark respiró hondo, tembloroso, antes de señalar con la mano la habitación. Todo esto terminará tarde o temprano, y cuando eso suceda no tendrás nada. Su mirada se dirigió a Anya y le hizo un gesto para que lo siguiera, lo cual hizo rápidamente, uniéndose a él en las escaleras. Su mirada se dirigió a Maeve, quien le dirigió un sutil asentimiento y una mirada cómplice. Volvió a mirar a Homelander, quien seguía desconcertado. Decidiré cuando resolvamos esto, y cuando lo haga, te advierto. Te voy a dar una paliza y lo destrozaré todo. Clark y Anya salieron de la habitación, provocando que el silencio ya reinara en la habitación, tan profundo como una tumba. Lo único que lo rompió fue la respiración agitada de Homelander. De repente, la expresión del hombre cambió por completo, se llevó las manos a las caderas y el chico dorado de Boog apareció de nuevo frente a ellos. Vaya, estos chicos de hoy. ¿No es cierto? Bien, equipo, listos. Se hizo el silencio. Maeve y Atrain intercambiaron una mirada discreta, e incluso Noir se movió un poco, hablando mucho por el hombre silencioso. Todos fuera. Homelander se inclinó hacia adelante y gritó. Sin embargo, todos estaban demasiado asustados para moverse y se quedaron donde estaban. Una ráfaga de visión de calor recorrió la habitación y convirtió en cenizas el asiento donde Annie había estado sentada. Dije fuera. Los supers en la sala se desvanecieron mientras todos se movían casi tan rápido como Atrain, corriendo hacia la puerta mientras Homelander marchaba hacia la mesa en el centro de la sala. Sus manos se convirtieron en armas de hierro mientras miraba la mesa, el símbolo de la familia que iba a construir, la familia a la que Clark había escupido con descaro. Soltó un rugido cuando su brazo se estrelló contra la mesa, haciéndola añicos. ¿Quién demonios se creía ese chiquillo? John se movía entre los escombros, respirando con más dificultad al sentir la indignación crecer en su interior. ¿Quiénes se creían que eran? Soy Homelander. El héroe más grande del mundo, todos viven en mi sombra. Deberían estar agradecidos de probar el mismo aire que yo. Todos aprenderán, yo les enseñaré. Y a esa gente de barro que viene tras mí, bueno, también acabaré con ellos, empezando por ese barbudo con chaqueta de cuero, Butcher. Homelander se quedó paralizado al mirar el rostro en una de las pantallas. Era el que el algoritmo de Clark había determinado que probablemente era el líder. Sin embargo, lo que lo hizo dudar fue que juró conocer al hombre. Un vago recuerdo de una mujer le vino a la mente, una mujer que le hizo sonreír. ¿Rachael? ¿Rose? ¿Ruby? ¡No!
Rebeca, eso era, había trabajado con él, lo había bromeado y coqueteado con él tan sutilmente que casi no se dio cuenta, y el grato recuerdo de ella haciéndosela difícil en su oficina le vino a la mente. Qué divertido había sido. Sin embargo, su cerebro no logró recordarla después de eso. Normalmente, pasaban varias noches antes de que las mujeres se asustaran por un Stewie celoso o él se aburriera. Esta mujer, sin embargo, simplemente desapareció un día, sin siquiera una fiesta de despedida, como si nunca hubiera estado allí. Normalmente no le habría importado, pero ahora su esposo había regresado y con ganas de venganza. ¿Por qué? Sintió una punzada en la cabeza. Algo encajaba, y odiaba que lo mantuvieran en la oscuridad, sobre todo si se trataba de él. Clark y Annie guardaron silencio mientras el ascensor descendía lentamente por la torre. Sin embargo, mientras Annie ignoraba lo que Clark pensaba, pues él la miraba con la espalda contra la pared, con la mirada fija en el suelo, podía sentir todo lo que le sucedía. Annie estaba atrapada entre la incredulidad, la conmoción y la rabia. Las tres emociones se arremolinaban en su mente, cada una intentando dominar a la otra. ¿Lo sabías? Graznó Annie mientras miraba a Clark, con los ojos clavados en ella, presa de la ira. ¿Sabías lo de Hughie? ¿Verdad? Annie, me acabo de enterar. Iba a... Empezó a intentar explicar, a disculparse por no haber sido lo suficientemente fuerte como para decirle cuando Hughie se había escapado. Me dejaste creer que estaba enamorada. Le espetó Annie de repente a Clark, con los ojos llenos de lágrimas mientras sentía una opresión en el pecho de nuevo. La ira hacía que la luz sobre ellos parpadeara. Annie, no. Yo jamás. Clark se volvió hacia ella con voz desesperada al ver la rabia y la ira por la traición de Hughie inundar su mente y apoderarse de su cerebro. Me dejaste entrar ahí a ciegas. Para ser humillada. Creen que soy una zorra ingenua. Annie se desbocaba, y la verdad es que ni siquiera era consciente de que Clark estaba frente a ella. Solo se estaba desahogando. Dios mío. Soy una idiota. Annie, no eres idiota, dijo Clark, poniendo una mano sobre su hombro, pero ella la ignoró y lo fulminó con la mirada. ¡No! No lo hagas, Clark, otra vez no. Apuesto a que tú y tu novia se han estado riendo de mí todo este tiempo, espetó Annie, haciendo que Clark se congelara sin saber qué decir mientras Annie se volvía más cruel, mientras la ira se apoderaba de ella. Oh, mira a esa idiota de Annie, ¿no ve que esto es solo un juego? Pues ya no aguanto más mentiras y usos. Tú, Boog, mi madre. Ya no aguanto más. Las luces sobre ellos se quebraron cuando el puño de Annie se estrelló contra el panel de control al abrirse el ascensor en la planta baja. Antes de que Clark pudiera decir nada más, su amiga ya corría hacia la puerta. La ira dio paso a una profunda tristeza que le hizo llorar. Clark se quedó donde estaba, moviendo la mano solo cuando la puerta rota del ascensor intentó cerrarse. Dejó escapar un profundo suspiro mientras veía a Annie huir. No la culpaba por lo que había dicho, y la verdad es que esperaba que se desahogara como acababa de hacer y se fuera a calmarse del impacto, o que se derrumbara en un mar de lágrimas con el corazón destrozado. Sabía que necesitaba estar sola y que volvería cuando hubiera superado lo que necesitaba. Sin embargo, no podía centrarse solo en Annie, por mucho que lo deseara, pues su mente estaba a 1000 por hora pensando en lo que debía hacer ahora que había tomado una postura que lo interponía entre Homelander y el mundo. Su mente se dirigió de inmediato a un solo lugar, el lugar que albergaba lo más importante que le quedaba en el mundo, la granja y a su madre. Aunque le dolía hacerlo, iba a trasladarla a un lugar más seguro, como su casa en Los Ángeles, o bien, iba a tener que convertir sutilmente la granja en una fortaleza. Soltó un profundo suspiro mientras recorría el vestíbulo, ignorando las miradas y los susurros de los empleados de Boog, que acababan de ver a Starlight salir corriendo del edificio con lágrimas en los ojos. Sin embargo, los ignoró mientras su mente también se dirigía a la otra ocupante en su mente, Lois, su cabeza y su corazón luchaban entre sí por ella, y en ese momento no tenía ni idea de lo que sentía. Sin embargo, una cosa se aclaraba mientras salía y surcaba los cielos. Necesitaba encontrarlos primero, antes de que lo hicieran Boog y Homelander. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.